Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ante todo, una disculpa porque cuestiones técnicas me hicieron retrasar su acceso, pero ya estamos aquí. Para nosotros es un placer tener en este día dando clase al licenciado Roberto Joaquín Montero Pascasio. Él es notario público 148 del estado de Chiapas y del Patrimonio del Inmueble Federal. La clase de hoy es Derecho Notarial y Registral Mexicano. Aquí es importante mencionar, ahorita que le doy la palabra al licenciado, él tiene una maestría, tiene muchos estudios y también tiene una especialización, está habilitado, ha cumplido los requisitos del Poder Vete a Judicial tu del lugar. Estado ¿Perdón? Del Poder Ah, per- Judicial del Estado de Chiapas para ser mediador. Él es mediador privado, del que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Entonces, es un auxiliar de la justicia en toda la parte de solución de conflictos. Él es mediador. Licenciado, es un gran amigo. Te doy la más cordial bienvenida. Esta es tu casa, Cienza, y este es tu grupo. Te deseo lo mejor y aprovechen a su docente del día de hoy. Licenciado, Gracias, tu grupo. estimado doctor, te agradezco. Gracias, doctor Armando. Un placer estar acá con ustedes. Y pues me presento, mi nombre es Roberto Joaquín Montero Pascasio. Efectivamente, soy notario en el estado de Chiapas del Patrimonio Inmobiliario Federal. Y la tarde de hoy, con mucho gusto, vamos a compartir un poco, breves líneas respecto del derecho notarial y registral, por supuesto, en México. Eh, A grosso modo, efectivamente, tengo la formación de licenciado en Derecho y posteriormente algunas especialidades, un par de maestrías y algunos estudios aplicados, por supuesto, en Derecho Notarial. Y actualmente, como siempre, capacitándose día con día, porque como todos sabemos, el derecho ya no es como antes. El derecho ya no es un conjunto de normas jurídicas a través de la cual podemos regir la vida en sociedad. Ahora es un conjunto de normas cambiantes a través del cual moldeamos y modelamos la vida en sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de que gracias a los grandes avances, que a veces, no sé si difieran o compartan conmigo, de las redes sociales y de toda esta tecnología de la información cada vez más especializada y más exigente, vamos día con día avanzando en todas las innovaciones que se realizan en nuestro país. México, como todo, tiene que estar a la vanguardia en derecho internacional y es sabido por todos que a través de los temas comerciales, los temas económicos, macroeconómicos, pues el derecho ha ido adaptándose a estas exigencias de movimientos rápidos, prácticos y con certeza jurídica. Luego entonces el derecho ha cambiado o iniciado un proceso de cambio respecto de su nueva faceta y cara ahora ante la sociedad. Y digo la sociedad como tal, la sociedad globalizada, que es tal cual. Antes de comenzar la charla, me gustaría dejar de manifiesto durante la plática de un servidor, si alguien tiene alguna duda, considera que tiene alguna opinión que compartir, me gustaría mucho escucharla, me gustaría mucho que fuera retroalimentación, siempre aprendemos todos los días de todos y de todas, y pues para mí será muy importante. Me gustaría únicamente, como no termino de adaptarme al tema del Zoom, únicamente que compartieran su nombre y el objetivo que tienen el día de hoy de aprender el derecho notarial y registral, por supuesto, en nuestro país. ¿Quién dice yo? Los escucho. Hola, maestro, buenas tardes, licenciado, notario. Buenas tardes. Roberto, por favor, Roberto. Gracias, Roberto. Soy Ara Miranda, estoy en Querétaro. Pues bueno, a mí me gusta todo esto de derecho notarial porque es muy importante que nosotros como asesores estemos actualizados. Entonces, yo encantada de estar en esa clase, en esta y todas las clases que nos ofrece Cienza. Pero estoy feliz de estar aquí aprendiendo. Muchas gracias, Roberto. Qué bueno, Ara, bienvenida, un placer que estés con nosotros.
Gracias. No prende mi cámara, no sé por qué, pero aquí No estoy pasa al nada, orden. no pasa nada. Saludos hasta Querétaro, desde la hermana Gracias. República Chiapaneca. Gracias. Adelante, ¿quién dice yo? No se amontonen, por favor. No mordemos. Hola, soy Rosa María Soto, estoy en Mexicali, Baja California, y el motivo por el que estoy tomando esta actualización es precisamente eso, porque cada año hay cambios y es necesario que nosotros que nos movemos en este medio sepamos cuáles son los cambios que se están dando o que se van a dar y estar atentos a ello. La felicito, Rosa María, por su sentido de responsabilidad. Enhorabuena. Bienvenida. Gracias, maestro. Puede decirme Roberto, no pasa nada. Gracias, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Rosario Rincón. Roberto, yo tengo el gusto de conocerte porque visité tu notaría. Qué padre. Actualmente creo que la última vez que nos vimos fue en Malibú. Desafortunadamente no se pudo hacer la operación, era la venta de un terreno en Berriozábal, carretera Ok. Berriozábal-Coita, y ya no hubo acuerdo entre comprador y vendedor, pero te agradezco muy amablemente, me atendiste muy bien. Un Bueno, placer qué gusto, saludarte. Rosario. Las veces que sean necesarias, estamos a las órdenes, amiga. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas tardes, Roberto. Soy Anet Solís de Carrera y Bienes Raíces. Un gusto saludarte. Estoy aquí pues precisamente para actualizarme y pues estar a la vanguardia con todos los temas del derecho notarial. Excelente, Janet. Bienvenida, qué gusto. Gracias. Vamos a estar compartiendo un ratito. Les agradezco que dediquen su tarde a esto. Buenas Reitero, creo tardes. que... Ajá, sí, ¿Qué adelante. tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Milagros Rodríguez de IBR Inmobiliaria en el puerto de Veracruz. Y pues igual, la misma intención de aprender, actualizarme y pues estar a la vanguardia porque esto va cambiando muy rápido y sé que al menos en nuestro ramo debemos de estar al día con estos temas y estamos aquí pues para aprender y adquirir más conocimientos. Gracias. Muy bien dicho, Milagros, gracias. Bienvenida también. ¿Alguien más que desee compartir algunas palabras? Decir el objetivo de la tarde de hoy. Bueno, si no, con mucho gusto damos inicio a la charla. Reitero, es interactiva en el momento que tengan dudas, preguntas, comentarios, ¿por qué no decirlo? Alguna anécdota, alguna duda que haya surgido que podamos en el camino sobre la marcha ir compartiendo y resolviendo y asesorando, pues no está de más para que contribuya a la retroalimentación de nuestra charla. Bueno, pues la tarde de hoy estamos acá por el tema del derecho notarial y registral. No olvidemos que nuestro objeto de estudio como tal, claro que es un análisis institucional en el cual nosotros tenemos como muy claro trazar la ruta de lo que es el derecho notarial y registral desde el punto de vista de ustedes que están en el área inmobiliaria. No olvidemos que pues, las notarías son una herramienta intrínseca en la labor que ustedes desempeñan día con día y finalmente tanto las notarías, por supuesto los notarios públicos en general, brindamos certeza y seguridad jurídica a las operaciones que ustedes realizan en su vida cotidiana, sobre todo en el área profesional en la que se desempeñan. Es importante decir que el derecho notarial es el cúmulo de normatividades, de normas jurídicas que justamente se encargan de regular esos procesos, se encarga de darle certezas a esas operaciones que ustedes pactan, algunas veces de inicio de manera oral y posteriormente llegan a un acuerdo hasta que comienzan el proceso normal, hasta que llegan a una notaría y estampan su firma. No olvidemos un principio básico y eso es importante. La compraventa es perfecta desde el momento en que se pacta. Muchos dicen, no, ¿cómo está eso? Sí, efectivamente. Desde el momento en que tú generas ese vínculo jurídico entre, vamos a decirlo así para entrar en lenguaje, entre el comprador y vendedor,
desde hipotéticamente y jurídicamente hablando, desde ese momento la compraventa es perfecta, porque tú estás pactando ya una cuantía, un monto de operación respecto de un bien inmueble y por supuesto una traslación futura. Ya la firma ante notario y todo el procedimiento de inscripción de registro público de la propiedad del comercio, en el caso de Chiapas, para surtir efectos ante terceros, es forma. Claro, esto ningún colega notario, o difícilmente un colega notario se los va a decir, pero la realidad circundante es esa. Tenemos que generar todos los vínculos tal cual y todas nuestras relaciones jurídicas plasmadas en una certificación notarial, porque obviamente eso nos brinda certeza y nos da la oportunidad de posteriormente, después de todo el proceso que se tiene que llevar en una compraventa, llevarlo a inscribir y a ingresar al registro público de la propiedad. Pero bueno, ya me adelanté mucho. Sigamos con las raíces. No olvidemos, ¿qué nos brinda, repasando los tópicos? El derecho notarial nos brinda certeza jurídica, nos brinda seguridad jurídica y por supuesto nos permite, como todo, tener ese marco jurídico de forma y de fondo a través del cual podemos hacer todas las transacciones de carácter comercial, perdón, en este caso compraventas, enajenaciones en general, compraventas, donaciones, etcétera, desde el derecho notarial. ¿Qué es el notario público? Luego entonces tenemos que plantear muy bien qué es un notario. Un notario es un fedatario público facultado ante las leyes para efecto de poder brindarle nuevamente una certeza a las operaciones, propiamente dicho, a los actos y hechos jurídicos que se realizan entre particulares y entre entes públicos y particulares. Muchos dicen, enajenaciones son compraventas. No olvidemos que enajenaciones son varias, son muchos tipos. Las principales son las compraventas y las donaciones. Sin embargo, existen también las permutas, existen varios tipos, pero obviamente la compraventa es la reina de las enajenaciones porque pues, son las operaciones que mayormente realizamos y a través de las cuales, por qué no decirnos, pues nos monetizamos. Por supuesto, desarrollando nuestros servicios profesionales. En México, es importante decir que para adquirir la FIT notarial, como le llaman en algunos estados, en mi caso, acá en Chiapas, la patente notarial, uno tiene que tener ciertos requisitos de fondo, no es de que un día te levantes y digas, no, bueno, quiero ser notario. Tengo que decirlo, los requisitos más, no difíciles, pero como que cuidan de manera muy exhaustiva el hecho de poder obtener la patente notarial, es Ciudad de México, por ejemplo. Allá realmente siento que es un aspecto demasiado cerrado para poder obtenerla. Claro, no es imposible, pero en los estados, en provincia como les llamamos, tienes que juntar ciertas características como tal y hay mucho más accesibilidad. Por ejemplo, características básicas que un notario puede tener, como mínimo, esto, ojo, acorde a la legislatura de cada estado. En el caso del sur, la gran mayoría piden mínimo 10 años de desarrollo profesional, por supuesto, titulado con cédula profesional. Por supuesto, piden una trayectoria intachable, que no tengas antecedentes penales, que estés bien visto en sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, te hacen un examen oposición con 3 sinodales. Todo el cuerpo de notarios se reúne para realizar estos exámenes. Y también algunas veces la ley permite que los mandatarios de cada estado, los gobernadores, también puedan otorgar esa facultad de poder hacerte notario. De fondo, esas son las características. Por supuesto, tener prácticas notariales por un lapso no menor de 6 meses, validado por un homólogo, bueno, por un notario en ese momento certificado. Y básicamente son las formas. Lo resumiríamos en, tienes que tener una muy buena formación académica, tienes que tener una evaluación profesional y tenemos que decirlo, una designación institucional o oficial, por así decirlo. Por aquí un segundo, porque como me voy de largo, si me voy muy rápido me dicen, porque no le he dado clic a estas laminitas. Acá está, acá vamos. Nombramiento notarial. Bueno, ok, ya sabemos que es un notario, ya sabemos que es un profesionista en derecho, que se encarga de asesorar a todas las personas, pues, no solo en materia inmobiliaria, sino en general, civil, mercantil, en algunos aspectos familiar, por supuesto en sucesiones, etcétera. Bueno, ¿cuáles son sus funciones como tal?
Sus funciones como tal se resumen en 4 grandes cosas, claro, se desarrolla. La redacción. La redacción, por supuesto, como somos fedatarios públicos, tenemos que tener el grado de profesionalismo para cuidar todas las nimiedades que una escritura debe, por supuesto, de ostentar. ¿En qué sentido? El más básico, y va de la mano con el siguiente punto, que es asesoría. Cuando realizamos un acto traslativo del dominio, por supuesto que lo plasmamos a través de una escritura y de un contrato de compraventa. No olvidemos que los contratos de compraventa tenemos que asesorar totalmente a nuestros vendedores y nuestros compradores, porque existen algunos pagos de derechos e impuestos que si nosotros no tenemos el tacto de poder ir guiando muy bien a nuestros clientes, pues realmente pueden tener el detalle de poder cometer algún error. En el caso del ISR, que es el que es inherente al vendedor en este caso, y en el caso de los demás pagos, como la manifestación de dominio o el formulario de dominio, que es como le llamamos acá, en Ciudad de México le llaman ISAI, acá en Chiapas se le llama ITD, es el impuesto del traslado del dominio. En el caso de Chiapas, en la capital está en un orden del 2.4% respecto de la cuantía más alta dentro de la operación. No así en los demás municipios. Aquí es una tasa variable, no es uniforme. La mayor, tengo entendido, es Tuxtla. Existen tasas desde el 1.8 y van variando 2%, 2.1, 2.3, etcétera. Esta tasa se actualiza, por supuesto, año con año. Algunos municipios no la deciden actualizar y otros sí. La única manera, como todos sabemos, para poderle exentar, por supuesto, es a través de las donaciones y a través de las sucesiones, cuando son adjudicaciones vías hereditarias, que por cierto hoy vi, o ayer, alguien refresqueme la memoria, vi una noticia que creo que en Ciudad de México algún asambleísta quería por ahí grabar esos procesos adjudicatorios de herencia. Bueno, el notario también, ¿qué realiza? Brindar la fe pública. Por supuesto que el notario, al estar presente, le brinda una certeza jurídica, y perdón, repita mucho esa palabra, pero es el fondo y forma notarial a todas las transacciones que puedan realizar. En este caso, por supuesto que nosotros certificamos todas las operaciones y ante nosotros, pues obviamente hay una fe pública. No puede decir, es que yo no quería comprar esto y me obligaron, ¿no? Alguna vez le pasó a un colega, ¿no? Y por eso también son buenos los organismos jurisdiccionales. Me lo encuentro por angas o mangas, el periodo pasado nos tocó ser abogados del titular del Poder Judicial y del titular de la Fiscalía. Y en una de esas que iba a recabar firmas del señor fiscal, me encuentro un colega notario, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué es acá? Con cara así nerviosón. No, es que fíjate que hay un tipo que llevó una compraventa a la notaría y dice que llegó casi a punta de pistola y que lo obligaron y que firmó el libro notarial y que fue así como muy obligado y todo. ¿Y qué? Y obviamente estoy contestando la denuncia. Justamente por eso la fe pública es la fe pública. Obviamente lo hacen comparecer ante el Ministerio Público. A primera instancia, el fiscal del Ministerio Público ya, a primera instancia, por supuesto que no desechan su declaración, la toman en cuenta y la hacen como sí. Pasa el proceso y se da como asentado lo que él dijo, que por supuesto que no era así, no era obligado, sino al contrario, había llegado de manera voluntaria. En una primera instancia pasa el proceso y se solventa. Posteriormente, por supuesto, las personas reclaman y hacen la prueba propia y efectivamente se dan cuenta, ya ven que al día de hoy con la firma, ahora los peritos pueden detectar si firmaste bajo ciertos grados de presión, etcétera, etcétera. Es muy usado en derecho laboral y por supuesto que detectaron que no era así, aunado a una grabación que siempre hay que tenerlo y eso no está de más, por favor. He observado que algunos inmobiliarios tienen sus salas de juntas y a veces, aunque sean contratos de inicio de manera privada, que está mal, en mi opinión, hacen algunos tratos así de manera sencilla, sobre todo cuando reciben cantidades de 1,000, 2,000 o 5,000 pesos, como que así lo hacen. No está de más tengan una camarita porque así se dan cuenta que a nadie lo están obligando casi a mano armada a que firme nada, ¿no? Muchas veces yo creo que a varios les ha de haber pasado a ustedes, clientes que vienen de muy buena fe, nosotros trabajamos, les brindamos la asesoría y hacemos el inicio de esta compraventa, por ejemplo, o de esta venta de la casa o del departamento, etcétera,
y posteriormente salen con algunas situaciones o alevosías y ventajas y resulta que ya no lo quieren, que quieren que devuelvan todo su dinero. No olvidemos que también el tiempo de brindar la asesoría, el tiempo de atender y también el tiempo de tener la delicadeza de hacerlo, pues también cuesta, ¿no? En ese sentido, por eso es importante siempre de todas maneras cuidarse. Como cuarto punto de funciones notariales, por supuesto que tenemos la custodia. Acorde a la ley, en la mayoría de las normatividades estatales, el notario debe de tener durante 5 años los libros bajo su resguardo. Posterior a los 5 años, en todas las entidades federativas existe una dependencia de gobierno. En el caso de aquí es la Dirección de Notarías del Estado, en la cual es nuestro organismo rector, es la que nos regula, es la que nos supervisa, es la que está al pendiente de nosotros. Y por supuesto, una vez teniendo las escrituras y que pasen más de 5 años en nuestros apéndices, no se olviden, los archivos de la notaría no se llaman archivos, se llaman apéndices. ¿Qué es un apéndice? Es el cúmulo de documentos a través del cual podemos realizar las escrituras. Por ejemplo, no se olviden los 5 básicos que tiene que tener cada escritura, van en el apéndice. El INE, el comprobante de domicilio, la CUR, el RFC y el acta de nacimiento. Si van a alguna notaría y no les piden esos 5 básicos, aguas, foco rojo. Es lo básico que tienen que pedirles hasta 2021 para casi todos. Al día de hoy tienen que pedírselos para todo, básicamente. Y el RFC yo creo que les ha tocado a todos, fue el coco de todos. Ahorita ya vamos saliendo de eso, pero casi nadie tenía, bueno, había gente que no tenía RFC y ningún notario se los va a aceptar porque la multa por no incluirlo dentro de los testimonios notariales y las escrituras es cuantiosa. Y difícilmente algún colega notario se va pues atrever a no poner el RFC. Aparte la ley es la normatividad, tenemos que incluirlo. Ojo, entonces nosotros debemos de tener resguardados los apéndices durante 5 años y posteriormente mandarlos a resguardar, en este caso a la Dirección de Notarías. Y ya la Dirección de Notarías es la que debe de acumularla y guardar celosamente las escrituras. No olvidemos algo, los folios notariales han evolucionado, eso ya lo sabemos todos. Antes usábamos esos libros grandotes que los notarios íbamos cargando, nuestros ayudantes, que usábamos gel, una gelatina que era especial y firmabas en los grandes libros y los resguardabas. Ahora ya no, ahora son folios independientes, es protocolo abierto, por supuesto no son hojitas blancas impresas, todos los folios tienen un estricto control, son impresos en ciertas impresoras certificadas donde tenemos un número de control, un número de folio, se puede ver con luz ultravioleta, si ustedes ven el original con luz ultravioleta se ven los datos básicos, no se pueden clonar, están registrados y por supuesto pasan 3 filtros, Colegio Nacional, Colegio Estatal y por supuesto la autorización de la Dirección de Notarías. Claro, si por angas o mangas resultara, obviamente cada libro trae 200 folios, si sucediera al final de la compulsa, cuando se cierran los libros, que faltase un solo folio, solo por eso se debe levantar una averiguación, bueno, ya no es averiguación previa, una carpeta de investigación ante la fiscalía respectiva y realizar toda la terminología como tal, puesto que estamos hablando del orden de un documento público como tal, y el hecho de su alteración o desaparición es un delito penal, por supuesto. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? A ver, no he visto los No. chats. Buenas tardes. Ok. Ok. Gracias. Continuamos. Ok. Más que derechos del notario, yo lo mencionaría como facultades del notario, ¿no? Algo que es importante señalar es no nos olvidemos de algo. Dentro de las obligaciones notariales, que más adelante lo vamos a abordar, está el hecho de no olvidar que somos auxiliares en recaudación de impuestos. Mucha gente a veces me dice, qué bueno que es usted también auxiliar. No,
Vaya, para el notario, aquí viene la coercibilidad. Dijeron por ahí, no todo es dar asesoría, firmar, llevarte las palmas de que le estás haciendo las escrituras a las personas que compran su casa y salen felices y te pagan. No todo es eso. También tenemos obligaciones, tanto de carácter civil, penal, fiscal, etcétera. Una de ellas muy importante es esa, es que somos auxiliares en recaudación fiscal y como tal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por supuesto también los organismos estatales, locales, vaya, también tenemos esa coercibilidad de que si en un momento dado no son bien pagados los derechos e impuestos de parte del vendedor y del comprador, por supuesto que nosotros también vamos de la mano con ellos y puede incluso existir una obligatoriedad en el caso de exigir el pago respectivo del impuesto ante el gobierno. Por supuesto, también es plausible al notario, no solo a los comparecientes. ¿Quiénes son los comparecientes? Son las personas que intervienen en un acto notarial. Luego entonces vemos que los derechos del notario, pues por supuesto los honorarios, ¿verdad? Muy enojado por eso. Estabilidad. Sí, efectivamente, tenemos un dicho. A veces hay personas, digo, nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es santo, pero a veces hay colegas notarios que no entienden mucho el tema del derecho notarial y a veces lo toman un poco a la ligera. En este caso de estabilidad, yo más lo diría en formalidad. No olvidemos en el caso de las patentes notariales, las patentes notariales son a toda la vida, finalmente, es una manera en la que la patente está hasta el día que te mueras. Finalmente se convierte en un patrimonio propio. Entonces, en el caso de un servidor, pues sí nos gusta mucho cuidar el patrimonio para no tener detalles o problemas. Algunas veces los clientes no lo entienden, sucede, y yo creo que les ha de pasar a ustedes también en el tema inmobiliario, y a veces piensan que uno no les quiere vender o que no los quiere uno atender, o me ha pasado, no, bueno, notario, usted no quiere que yo haga mi sociedad con usted, ¿no? O notario, usted no quiere que haga mi compraventa con usted. Le digo, ¿por qué? Es que me está usted pidiendo que yo vaya a darme de alta en el SAT, haga mi RFC, que no sé qué. Y pues yo les contesto, miren, ahora no está solo el SAT, ya tiene años, existe también la unidad de inteligencia financiera, en la cual nosotros tenemos que reportar todas las actividades vulnerables que nosotros realicemos en la notaría. Y como tal, la primer regla que nos piden es que tengan su registro federal de contribuyentes. ¿Por qué? Porque ya hay que decirlo, nos imponen un sistema económico con reglas como si estuviésemos en una economía de primer mundo, ¿no? Quizá México no lo es, sin embargo entramos dentro de esa normatividad y a veces también de este lado decimos, bueno, ¿por qué tanta exigencia? Sin embargo entendemos que hay muchos temas como cuidar como observar la ley antilevado de dinero, cuidar el tema de las operaciones vulnerables, e incluso, es bueno decirlo también, comentar, si muchos no aplicásemos un criterio de sentido común, no tendríamos clientes. Lo platicaba con una clienta antier. Me decía, pero ¿por qué notario? ¿De qué habla? ¿Pero por qué dice que no tendríamos clientes? Sí. Incluso hay unas partes, y lo decimos en los congresos y hacemos debates y todo. En un sentido estricto, si leemos la normatividad que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, nos obliga y nos aplica, nos dice, cualquier persona cualquier particular que se presente en la notaría, únicamente, aunque sea únicamente para pedir requisitos de una compraventa o para solicitar asesoría e información donde tenga que ver de por medio de una operación traslativa del dominio, el fedatario público está obligado a solicitar sus documentos básicos, más sus referencias y sus datos, y generar un padrón de las personas que llegan a preguntar o a cuestionar en la notaría y reportarlo mensualmente ante la UIF. Dijera un chiste que decía, ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que todos los notarios lo realizan? ¿Por qué? Porque si hiciésemos eso no tuviésemos clientes, espantásemos a todo el mundo. Así de fácil. Sin embargo, son letras muertas que pues sinceramente es una arbitrariedad, nadie lo puede hacer y lo comentamos en los congresos notariales y lo platicamos. Digo, por supuesto, observamos la ley y la cuidamos, sin embargo, hay normatividades absurdas que no tienen caso hacerlo, porque si llegó la persona particular, te consultó algo, pues tampoco vamos a andar haciendo una lista quién te consulta, quién no y reportarla sin razón. Máxime si ni siquiera hizo una operación contigo, pues no tiene nada que ver. Vaya, cosas
del día a día. Siguiente lámina, obligaciones notariales, por supuesto. Una obligación de carácter obligatoria para el notario es la imparcialidad. Es cierto, tenemos clientes, es cierto, brindamos asesoría, no digo que no, llega un momento en que uno pues se encariña con los clientes. Yo lo comento con varios amigos ya, clientes míos originalmente, que la figura del notario, no sé si alguien acá ha visto la película del Padrino, es de mis películas favoritas, las tres, pero en la película del Padrino hay una figura que es el consiglieri. Quien lo ha visto me va a entender. El consiglieri es como el abogado de la familia que se encarga de brindar las asesorías legales y todo lo propio que como debe de ser acorde a derecho a la familia. Sin embargo, el abogado llega un momento en que de tanta asesoría, de tanto escuchar los detalles, los problemas y las cuestiones de los clientes, pues se compenetra con la familia y al rato ya le llaman para pedir la asesoría de otra cosa, que no tiene nada que ver con el derecho, ni tiene nada que ver quizá con la notaría, pero te llama para pedirte asesoría o para pedirte consejo, para preguntarle. Yo creo que más que todo el notario se vuelve como un consiglieri de todos sus clientes. Por supuesto, con la observación de la imparcialidad, de que cuando llegue un vendedor y un comprador, por supuesto que tienes que ver porque acorde a derecho, la operación sea imparcial. Tanto el comprador obtenga lo que está comprando por un precio justo, como el vendedor otorgue lo que está vendiendo por una cuantía económica. Esto es importantísimo y es una base principal de la operación notarial. La legalidad, como les decía hace rato, la legalidad es parte intrínseca de la labor notarial. Les explicaba hace rato que somos auxiliares en recaudación fiscal. Esa es únicamente la punta del iceberg. Por supuesto que tenemos que estar preparados en derecho fiscal para, uno, calcular de manera adecuada los impuestos. En el caso del ISR, que es el impuesto más famoso, clásico, ¿no? Mucha gente llega y, oiga, notario, es que mire, voy a hacer esta compraventa, no sé, vamos a hablar de una operación estándar. Una compraventa de 2,5 millones y 2,400,000, pero oiga, me está saliendo el ISR de, un ejemplo, ¿no? 85,000 pesos. Écheme la mano, no quiero pagar ISR. Eso es lo clásico. Entonces yo les digo a mis clientes, sencillo, si usted quiere no puede pagar ISR. Yo le genero una acta responsiva. Por supuesto que eso a mí no me exime, ¿no? Porque yo tengo que observar la ley. Me firma y el día de mañana que venga el procedimiento administrativo y se convierta en fiscal y posteriormente se convierta en penal, no va usted a pagar 80,000 pesos, va usted a venir pagando mucho más de lo que debió haber pagado ahorita. Y les hago conciencia de que el ISR, y este es importante, si quieren me voy a detener un poquito acá, creo que es importante comentar esto, porque sale de un comentario que hace como mes y medio me hizo una cliente, me dice, oiga, Lick, es que no se me hace justo que yo tenga que pagar porque estoy porque estoy obteniendo, porque estoy vendiendo mi propiedad. Entonces yo les decía, dos aspectos importantes. Primero, el cobro del ISR, no olvidemos, no es un cálculo. Mucha gente dice, es el 30% de la operación y es el ISR. No, se calcula, es una ecuación y se calcula a través de existen varios programas, hay dos, yo uso uno de ellos, existe el Cóndor y el CATIA, son los que así como masificados en todos nosotros. En mi caso yo utilizo el CATIA y es únicamente el cálculo sobre las bases gravables y las cuantías de las operaciones, pero en resumen, ese programa te pone igual acorde a la depreciación del valor del dinero, vaya las devaluaciones y cuánto costaba el dinero, no sé, en 1990 que compraste la propiedad y la estás vendiendo al día de hoy, y le da un valor cierto al día de hoy, acorde al valor monetario de nuestro peso actual 2025. Una vez que nivela esto, ve cuánto es el excedente, vaya, hipotéticamente hablando, cuánto estás ganando tú por la venta el día de hoy del bien inmueble. Es algo así en términos muy sencillos como decir, lo compré en 10 pesos y el día de hoy lo estoy vendiendo en 14 pesos. Entonces estoy ganando 4 pesos de excedente. Bueno, el cálculo del ISR es a proporción, repito, a proporción respecto de esos 4 pesos que tú estás vendiendo excedente respecto de la base como compraste el bien inmueble. Eso es importante porque mucha gente tiene la idea que le cobran de todo. No, ese es el cálculo. Claro, un fedatario que hace el cálculo bien, porque no es calcular por calcular. Si no, cualquiera puede entrar al CATI y meter los valores y ahí como se dio, ya salió 120,000 pesos, pues que lo pague el cliente. No, no se trata de eso. Tienen que tener un profesionista en derecho
notarial que cuide mucho ese tema. Digo, no porque no quiera que paguen, claro que deben de pagar, pero tienen que pagar lo justo, ni más ni menos. Y lo otro, las salvedades. No olvidemos que dentro de la ley del ISR existen los supuestos normativos para que nosotros podamos exentar. Se los puedo enumerar. Sin embargo, el principio básico es el siguiente. Se parte del supuesto de que el impuesto sobre la renta se cobra respecto a la plusvalía que tú obtienes de un bien inmueble. Bueno, pero ¿qué sucede si tú vendes el buen inmueble porque tienes una necesidad? No eres un inmobiliario que está vendiendo a cada rato su propiedad y es un negocio. Eres una persona común y corriente que un día tuvo necesidad y tiene que venderla. Entonces no hay una ganancia como tal. Ahora, ¿cómo compruebas que esto es real? Diciendo que era tu casa habitación. ¿Y cómo compruebas que es tu casa habitación? Demostrándolo con los documentos necesarios que acrediten como ellos. El clásico y más famoso es el famoso recibo de CFE. Ojo, y aquí muchas gente se enojan porque dicen, oiga, notario, es que tengo mi recibo de CFE, está mi nombre, está en la calle, y usted no me quiere exentar el ISR. Digo, no es la única manera, hay muchas, pero para ser muy estrictos que el día de mañana si viene una auditoría de la UIF y no los voltean a ver y no sean deudores solidarios de un impuesto que ustedes ni están disfrutando, tienen que cuidar mucho que tal como está nombrado en la escritura, el nombre completo, la dirección tal cual, con el número de la casa, tiene que estar idéntico en CFE, en el recibo de CFE, para poderlo exentar ahí. Si alguna vez les ha tocado que, no sé, Roberto Montero, Avenida Central, número 32 en la escritura, y en el CFE, Roberto Montero, Avenida Central, número 36, está equivocado. Ese impuesto está mal exentado y el día de mañana, si existe una auditoría y lo verifican, pueden hacerles que devuelvan la cuantía del recurso y les pongan multa y un tema más. Tienen que cuidar mucho eso. También están pidiendo que venga el RFC del propietario, ¿no? Y la cadena Claro. digital. Sí, claro. Ahorita hará, el RFC es un requisito sine qua non, o sea, tiene que venir en todo el RFC. ¿Por qué? Porque es la forma de ellos, lo voy a decir con sus palabras, de tener el control y tener como esa supervisión. Antes podías facturar, podías mover cosas, y pues algunas eran registradas y otras no. El día de hoy simplemente te metes a tu RFC y ahí te aparece todas las operaciones que hiciste en sistema. Ahora, también como les digo a ellos, no nos olvidemos de algo, porque luego mucha gente se paniquea, ¿no? Porque existen impuestos de ISR, 3,000 pesos, 2,000 pesos, 8,000. Digo, claro, es un dinerito, pero yo le digo a la gente, si el día de mañana tienen alguna necesidad, van a hacer una compra, mejor paguen el impuesto. No por un detalle, al rato van a estar siendo observados. Y ha sucedido. En Tuxtla Gutiérrez, en la capital, en Chiapas, hay un colega que fue observado por la UIF por un tema de un ISR de 7,000 pesos. Así es donde lo verifiquen, mal cobrado. Pero son temas que sí tenemos que cuidar mucho. Bueno, registro, inscripción oportuna de actos, es correcto. Aquí entramos ya o comenzamos a tocar un poquito las faldas del derecho registral. ¿Por qué? Por supuesto, como todos sabemos, el registro público de la propiedad es la dependencia donde llevan un listado en base a mucha seguridad electrónica, informativa, etcétera, respecto de lo voy a decir de manera coloquial, respecto de los bienes inmuebles que tiene cada persona. Vaya, el titular registral en este caso. Es una obligación notarial. Una vez que realicemos el instrumento propio en nuestro protocolo y expidamos el testimonio, bueno, un antes muy rápido. Las escrituras como tal, todo el mundo les llama escrituras. Bueno, en realidad son testimonios. ¿Qué quiero decir con esto? Las escrituras verdaderas son las que quedan asentadas en el libro del notario. En este caso, hace ratito ya expliqué que antes usaban libros con gel, de gelatina y todo, ahorita ya no, ahorita es protocolo abierto, son hojas impresas con ciertos lineamientos de seguridad muy específicos, modernos. Bueno, esas son las escrituras y esos son los libros que el notario va guardando celosamente en los apéndices, que son los archivos de la notaría. Bueno, la primera copia, vaya, el original, por así decirlo, es el testimonio. Ese testimonio es el que se manda a registro, se inscribe y una vez que tenemos la hoja de inscripción y todo lo propio, lo entregamos a nuestros clientes.
Eso es lo que ustedes llaman escrituras. Bueno, ya con este contexto, una vez que el notario manda los testimonios o el testimonio a registro público, por supuesto que el registro público tiene que hacer lo propio, inscribiendo el acto. ¿En qué criterio se basa? Y esto creo que les puede servir mucho a ustedes, para que el registro público inscriba aceptando o rechace la operación. Muy, muy básicos y muy de sentido común. Primero, evidentemente, si una persona está comprando a otra persona un bien inmueble, lo primero que tenemos que checar es que la propiedad esté libre de gravamen. Es un acá en Chiapas se llama, le abreviamos CLG, se llama Certificado de Libertad y o gravamen. Esto abarca el hecho de que existan anotaciones marginales en los folios reales de los bienes inmuebles. Folio real es como el registro o la hoja de registro de cada bien inmueble, que tiene como una fichita cada bien inmueble en el sistema, y cuando tú le das este clic y lo abres, es como una radiografía de la propiedad, te viene el historial traslativo. ¿Qué es el historial traslativo? Es como la historia en la que el bien inmueble ha venido cambiando de dueños o no. Existen propiedades que nunca tienen movimiento y hay propiedades que tienen mucho movimiento, cómo ha sido vendida, ahí queda todo muy guardadito. ¿Quién fue el primer dueño? ¿Quién fue el segundo? ¿A través de qué tipo de operación? Si fue una compraventa, fue una donación, fue una herencia, fue una adjudicación vía hereditaria, pagos de impuestos, todos los anexos de la escritura están digitalizados y en el caso de acá también están respaldados en físico. Quizá algunas veces no de una manera óptima, ¿verdad? Pero pues acorde al presupuesto de cada estado y cada ciudad se hace lo propio. Y la modernidad, ¿por qué no decirlo? Entonces, nuestra obligatoriedad de inscribir las escrituras, por supuesto que lo es. Sin embargo, sucede que hay clientes que dicen, ¿sabe qué? Quiero que por el momento se mantenga en libros por algún proceso que yo estoy realizando y después quiero que lo inscriban. La ley también lo contempla y acorde a los parámetros legales se puede hacer, por supuesto, con sus salvedades. Sigo con el proceso de inscripción. Una vez con sentido común, ¿qué es lo primero que checa en este caso el calificador o el supervisor que recibe la escritura? Pues primero verificar que esté libre de gravamen, que no tenga ninguna anotación marginal. ¿A qué me refiero con anotación marginal? Algún acreedor que haya reclamado alguna deuda al titular registral del bien inmueble y como tal haya inscrito algún mutuo con garantía hipotecaria o algún documento, o por qué no decirlo, algún reconocimiento de adeudo también en su momento. ¿Qué más puede haber de anotación marginal? Por así decirlo, un par de ejemplos más. Las anotaciones de los juzgados, por supuesto, el juzgado en todo momento puede mandar un oficio para efecto de generar una anotación marginal en el bien inmueble, lo cual impediría realizar cualquier enajenación o cualquier acto traslativo del dominio. Cuando un juzgado lo manda, nuevamente, cuando hay una cuestión mercantil de por medio, alguna deuda, cuando hay alguna cuestión familiar de alimentos, por ejemplo, en el caso de los menores, cuando hay algún proceso sucesorio en tránsito, tal cual se inscribe así, proceso sucesorio en tránsito, en general, son ejemplos. Bueno, una vez que ven que no hay anotaciones marginales y no hay gravámenes como tal inscritos, se le da entrada a la escritura, al testimonio. Y posteriormente existe una revisión de parte del calificador. Para esto, el registro público habitualmente se estructura en áreas registrales, las cuales se especializan. Algunas áreas bien sociedades, mercantiles, algunas asociaciones, algunas compraventas en particular, algunas donaciones, alguna incluso se especializa en donaciones específicamente de instituciones o dependencias de gobierno o instituciones públicas con particulares o viceversa, etcétera. Y una vez que pasa el filtro del calificador, que verifica que pues está todo bien, que estamos realizando una compraventa tal cual, que se cubren los parámetros, que tenemos los 5 básicos del vendedor, los 5 básicos del comprador, lo clásico, verificar en datos generales. Resulta que datos generales sale casado, no se especificó si era por sociedad conyugal o por separación de bienes. Entonces, cuando no se especifica, se sobreentiende que es por bienes en sociedad conyugal, a lo cual deberá también ir la firma de la cónyuge o el cónyuge en la venta del bien inmueble en este caso, etcétera. Cuidar ese tipo de detallitos ya muy específicos que va a ser objeto quizá de otra charla aquí que el doctor Armando me permita,
que con gusto puedo andar muchísimo en ese tema, que es un universo aparte. En resumen, una vez que el calificador pasa, estrictamente hablando, debe de digitalizar el testimonio. Normalmente nosotros damos USBs donde ya va digitalizado para ver la manera que sea más ágil y más fácil el proceso. Verifica en sistemas, en este caso hay dos sistemas, aquí le llamamos el viejito, el físico, y obviamente el sistema digital actualizado, y viendo que no hay ningún detalle o alguna observación, por supuesto, que realizar, se da entrada a la escritura, se procede a capturarla como tal, se realiza la hoja de inscripción, y una vez que sale, pues ya puedes pasar a recoger tu escritura. Y ya sale humo blanco y ya tu escritura está debidamente inscrita ante el registro público de la propiedad. ¿Y allá Así en que cuánto tiempo las entregan, Lick? a eso Las- iba, Ay, perdón. justo a eso iba. ¿Hay alguien de Monterrey acá? ¿De casualidad? No. Bueno, hace años, bueno, no mucho, como 3 años, me tocó ir a esa torre, hay una torre blanca grande ahí que creo que es la unidad administrativa de Monterrey. Y muy rápido lo voy a contar, 30 segundos. Y fui por una operación de compraventa allá. Y llegué justamente a ingresar un certificado de libertad de gravamen. Allá tiene un nombre parecido. Creo que en todos los estados es parecido, nada más cambian algunos términos, ¿no? Pago mi derecho, que por cierto era mucho más barato. Aquí un CLG vale 759.80. Creo que ya en ese momento costaba 300 pesos. Una cosa así muy, muy barata. Se me hizo muy barato, 400 pesos. Y llego, pues ya ven cómo son los regios, ¿no? Que mis respetos para ellos, ¿no? Pero tiene una formita, ¿no? Acorde a los del sur, que somos más cariñosos, más así. Está parada en la ventana ahí la dama. Yo, muy buenas tardes, licenciada, vengo a esto, medio áspera, ¿no? Sí, dígame, ¿qué quiere? No, pues quiero esto, ingresarlo. A ver, llenó, ¿cómo lo obtuvo? Ah, pues lo bajé del internet, ta. Ah, ok, muy bien. Ok, ¿y qué? Pero una forma, ¿no? Le digo, no, pues fíjese, un servidor viene de Chiapas, soy el notario titular. Me gustaría preguntarle en cuánto tiempo o cuántos días puedo obtener el certificado, perdón, para programar mi viaje, porque tengo una programación ya para viajar, y si no, pues para que yo me organice o mande a llamar a uno de mis abogados y yo me regrese a mis labores, ¿no? Entonces la tipa, y esto lo comento con mis amigos y con los colegas de acá, me queda viendo como enojada y me dice, ah, viene de fuera. Sí, vengo de fuera, pero no pagó el derecho extra. Le digo, ah, no sabía que había un derecho extra, lo pago con mucho gusto. Bueno, deme 5 minutos. Ok, se va. Literal, habrá tardado 15 minutos. Todavía hasta se me hizo de mal gusto. Todavía dije, qué bárbaro. O sea, solo para llevar a dejar un papel, ponerle un sello de recibido y entregármelo se me hizo una grosería, ¿no? 15 minutos. Entonces regresa y yo estoy así, ¿no? Como ya, como que seriezón. Me da el papel y un papelito sencillo, ¿no? Con un QR que le llaman ahorita, ¿no? Y todo. Ajá. Bueno, acá está. Digo, ah, ok, ¿cuándo puedo venir? Y me viene enojada la tipa. ¿Cómo que cuándo puede venir? ¿Necesita hacer otra operación? Le digo, pues sí, quiero mi certificado. Y me dice, notario, acá está su certificado. Ya lo tiene usted listo. ¡Hala! O sea, me quedé con la boca abierta. No sé en otros estados, pero acá en Chiapas, tristemente, el sexenio anterior, si no, tú no meneabas, no movías, no ibas, tardaba hasta 3 meses en salir un certificado de libertad y gravamen. Es una vergüenza. 3 meses. Claro, llegabas, te ponías rígido y todo, al siguiente día salía. Pero qué necesidad de ir a realizar una campal a registro público cada que tú metieras un CLG. Se imaginan, al día me echo unos 3, 4 pleitos, ¿no? Al día de hoy tengo que decirlo y digo, reitero, no es objeto de esta charla. El ejemplo de Monterrey, la verdad, mis respetos, espero sigan así. Me quedé anonadado con eso. Acá en Chiapas, al día de hoy, existe un proceso de modernización actualmente, el cual va por buen camino. Como todo en la vida, yo pongo este ejemplo. Cuando a veces hay una avenida muy concurrida y a algún gobernante se le ocurre hacer algún, no dispositivo de seguridad vial, sino alguna red vial nueva que eficientice, pues obviamente 6, 8 meses, a veces hasta el año y cacho, pues vives refrescándosela al gobernante, ¿no? ¿En qué momento el presidente dijo que se tapará esto? ¿O en qué momento el gobernador? ¿O en qué momento el secretario de Obra Pública hizo esto, no? Pero cuando ya está nuevecita la avenida y ya están las redes viales nuevas y ya llegas a donde antes llegabas a 20 minutos, llegas en 5 minutos, y cuando había un trafical de la patada, ahorita ves que está despejado en hora pico y que puedes voltear y ya sales al Libramiento Sur o al norte de volada,
Ah, pues contentísimo, ¿no? Y al mes, con esa ventaja, nadie se acuerda de que todo mundo en el tráfico nos la refrescábamos o decíamos angas o mangas de que cómo era posible que se les ocurriera hacer esta obra en estos tiempos, ¿no? Creo que ese proceso lo estamos enfrentando hoy acá en Tuxtla. Tengo que decirlo, la licenciada Adriana Ramos, que es la nueva directora de Registro Público designada por el señor gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien tengo que decirlo es un gobernador que entró con todo y está dando muy buenos resultados, sobre todo en materia de seguridad pública en Chiapas, está enfrentándose ante eso. Tiene un reto enorme, es una profesionista joven, 38 años tal vez, muy joven para donde está, pero lo está haciendo con sumatoria. A veces muchos colegas notarios no lo entienden porque pues estamos en ese lapsus, ¿no? Donde hay un poquito de tráfico, donde tienes que ver, buscar salidas alternas, pero cuando ya esté todo listo, que creo que así va a ser, y están proponiendo creo que finales de este año, lo cual se me hace una cosa pues bárbara, ¿no? Acorde a todo lo que hay que digitalizar. ¿Se imaginan todo el haber histórico de los datos registrales de Chiapas? Creo que va a ser ya una carretera de 4 carriles después para hacer estos trámites. Pero al día de hoy, contestando la pregunta, sí tardan los procesos, mes y medio ya. Si llegas a hablar, pues sí te lo hace muy rápido, pero sí estamos abonándole mucho a que ya solucionemos esto, porque me queda muy claro que en la medida que nuestras instituciones sean eficientes en los trámites que vamos a realizar y por supuesto el notario sea eficiente en sacar rápido la escritura, en no tardarla, en responder, en ver la manera de tener al tercer, cuarto día o al menos a la semana la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que gracias a eso podemos hacer que gremios tan importantes como el de ustedes, que son los inmobiliarios, pues le giren mucho a la economía de cada ciudad y del país, ¿por qué no decirlo? Creo que el secreto de que el éxito, creo que el secreto del éxito en esta profesión es tanto la certeza jurídica, pero también la agilidad y la celeridad que puedas brindarle a este tipo de trámites. Sin olvidar, claro, que tienen que haber formalidades. Hay cosas que aunque quieras, no te la puedes pasar y necesitan su tiempo, pero en la medida de lo posible, eficientizar estos procesos para que hayan mejores beneficios y decirlo como tal, ustedes, nosotros y todos, tengamos mejores negocios. Bueno, cierro lo de conservación, pues creo que ya quedó contestado sin querer. Lo debemos de tener hasta dentro de 5 años y de ahí es resguardo de la Dirección de Notarías. Algunas veces en algunos estados no existe el presupuesto como tal para poder tener esto almacenado, entonces a veces aumentan el plazo a 10 años. Todo eso bajo acuerdos legales, ratificados ante el Congreso, etcétera. Impedimentos del notario, conflicto de interés. Efectivamente, si mi padre, que todavía tengo el placer de tenerlo bien, y me dice, oye hijo, quiero comprar esta casa, hazme la escritura, no la puedo hacer, lo tengo que mandar con un notario, con un colega, para que le realice esa operación, porque como es mi padre, por supuesto que es mi parentela, es mi pariente en primer grado y por supuesto que estoy impedido jurídicamente para hacerlo. ¿Hasta cuándo los notarios en grado de parentesco pueden realizar operaciones? Hasta el segundo grado. Cuando llegan, el segundo no. Ya a partir del tercer grado, ahí ya podemos realizarlo. Parentesco, sí, ya lo comenté. Parcialidad, por supuesto, exacto. No, es más, incluso la ética de algunos colegas viejitos, de algunos colegas mayores, a sus mejores amigos no les hacen las escrituras, nos las mandan. En mi caso me honro que varios notarios ya de edad a veces me mandan escrituras, y lo cual me llena mucho de orgullo hacer eso. Notario en derecho inmobiliario. Es básicamente lo que habíamos platicado. Aquí, en este punto, no me gustaría estar habla y habla y habla. Digo, me encanta, creo que ya lo notaron, me gusta mi profesión, disfruto lo que hago, pero creo que acá sí yo abriría tantito como 5 minutos de preguntas para dar pie a seguir charlando, que ustedes me dijeran, por ejemplo, compraventas, algunas dudas que tengan respecto de algún tipo de compraventas u operaciones en las que han sentido que quizás la ruta no era esta o había una mejor forma de hacerlo, o quizás sintieron muchos recovecos en algún trámite notarial que se les solicitó, o quizás sintieron muy renuente la operación respecto de ciertos detalles. Veo también las hipotecas, esto es básico. Los mutuos son muy importantes y tenemos que tener mucho cuidado en hacerlos. Es como los fideicomisos. Donaciones, pues ya sabemos, las donaciones son gratuitas cuando hay un parentesco en primer grado consanguíneo.
ascendente o descendente. ¿Qué significa? Tanto de padres a hijos o abuelos a nietos, como al revés, nietos a abuelos o hijos a padres. Unos clientes que eran mis hermanos, que eran hermanos entre ellos, me decían, oiga, notario, ¿y por qué a mi hijo sí le puede exentar y a mi hermano, que es mi hermano, es mi sangre, también no? Pues porque la ley así lo dice. ¿Y por qué no podemos exentarles el traslado del dominio? Algunos lo conocen como ISAI, ni el ISR. Al menos en Chiapas ese supuesto normativo sigue firme en las donaciones, en ese tipo de cosas. Fideicomisos, lo comentábamos. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta el momento? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, así, supongo que en las anotaciones, en los testimonios o los primeros testimonios, debe de haber un procedimiento así a grosso modo de qué hacer si se encuentra uno con esta negativa del registro de que hay una nota. Bueno, me ocurrió en una ocasión que había una nota que no había presentado el primer testimonio en original, sino que pasaron Ujú. una copia y había una nota de ese testimonio. Entonces se cayó la venta precisamente por ese testimonio de que los primeros dueños no presentaron la escritura original. En este caso, ¿cuál es el procedimiento para quitar esa anotación? Este, a ver si le entendí. Milagros, ¿verdad? Sí, Milagros. Sí, Este, me dice que los vendedores no presentaron el testimonio original al no, momento de realizar la operación. no. Se tenía la escritura original, Ujú, haga de cuenta que la vendedora tenía su escritura, pero ujú, en el registro había una anotación donde cuando ella les compró la casa o el terreno, ujú. no habían presentado la escritura original. Entonces tenían esa nota ahí, pero pues ya eso había sido en 1980 y algo, y eran unas Ujú. personas ya mayores, ¿Y no 1970. les admitieron realizar la operación por eso? No, 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 Muy no, mal. no la permitieron. ¿Eso fue acá en Chiapas? No, en Veracruz. Sí, perdón, en Veracruz. Que por cierto, ya los kinegramas son obligatorios, ¿no? Sí, Y sí, las calcomanías plateadas o doradas que van en el testimonio. Acá en así Chiapas es, no, pero en mi caso yo sí las uso, es más seguridad. Mire, claro. le voy a contestar cómo es. En mi opinión, digo, estoy por hacer en diciembre 14 años de notario. En mi opinión, lo que usted me manifiesta no es un impedimento para poder inscribir el acto como tal. Sin embargo, yo qué haría o qué hubiese hecho, hubiese generado una certificación de la escrituración en base a los testimonios de los comparecientes. Y finalmente, se supone, o it's supposed to be las direcciones de registro público de la propiedad y del comercio, por eso existe una base de datos digitalizada y existe un trámite que acá tiene un costo creo que de 350, bueno, con el aumento de haber quedado en 400 pesos, 380 pesos a lo mucho, subió como un 15% todos los derechos, en el cual se solicitan certificaciones oficiales de parte de registro. El archivo acá le llamamos, el registro público se llama legajo. Bueno, el legajo, van al legajo, que es el archivo físico del bien inmueble, extraen la última escritura o la más actualizada, o vaya dicho en términos, el antecedente próximo primero, y en base a ese legajo le generan una fotocopia y le generan una certificación de parte de registro, por supuesto todo conforme a la ley, y le hacen entrega a la persona solicitante. Por supuesto, si viene Juan Pérez Jolote, no le pueden dar, ¿verdad? Obviamente solo lo pueden solicitar los comparecientes vía oficio de un notario o el mismo dueño o titular registral del bien inmueble. Y una vez que entregan esa certificación, es como si fuese una escritura original. Da las veces de eso. Digo, de esa manera quizá lo hubiese solventado. Yo lo que siento ahí, quizá había algún tema de fondo, y lo voy a decir como es, algunas veces.
Cuando son escrituras muy viejitas, y eso acaba de pasar en Ciudad de México, bueno, no tan acaba, en el temblor del 2017, si no me equivoco, fue cuando el fuerte, o 18, no recuerdo, un temblorzazo que hubo, parte del techo o parte de ciertas instalaciones se cayeron y hubieron muchas escrituras que se perdieron. Entonces, solo nos vamos a lo digital, a lo físico, pues algunas veces escrituras de los 40, 50, pues a veces físicamente no es. Y soy muy franco, al menos aquí en Chiapas tengo entendido que en el centro desde los 90s, 2000 comenzaron. Aquí a partir del 2010, que es relativamente nuevo, 15 años, digo, ya llevaba rato, comenzó como el proceso de digitalización, primero de una forma muy incipiente, ya en estos últimos 4 o 3 años, ya de una forma muy, muy, con mucha tecnología, muy bien hecho, solo que muy lento. Sin embargo, creo que hoy por hoy, y inicié la charla con eso, el derecho va cambiando y creo que parte importantísima de esta plática y de la materia de ustedes y de un servidor en el gremio notarial es eso, que vamos para allá todos, vamos para la digitalización, para esa evolución del derecho internacional, no solo mexicano, mejor dicho, esa globalización del derecho donde ya las cosas, los trámites o los contratos o los documentos de papel comienzan ya en un término de un 70-30 el día de hoy, 5 años más adelante quizá en un 50-50 y en 10 años al futuro quizá ya en un 100% comienzan a ser obsoletos y ahora comenzamos a hacer innovaciones como, al menos en el caso de acá en mi entidad federativa, apenas hace ya 2 semanas firmamos el primer convenio con el Colegio Nacional de Notariado Mexicano, que tuvimos el gusto de recibir al presidente, el notario Ricardo Vargas, que es un tipazo, dicho sea de paso, colega notario de Ciudad de México, y vino acá con el señor gobernador Eduardo Ramírez y se firmó un convenio donde ya dimos inicio al proceso de digitalización del sello notarial. Es la punta del iceberg todavía, pero ya es un arranque de la digitalización de nuestra operación. ¿Sí? Se escucha como es, ¿no? Pues es una excelente solución porque la que nos dieron iba a tardar más o menos un año en hacer un trámite, algo así como que nos aconseja, o le aconsejaban a la propietaria que iniciara un juicio y que, bueno, y se volvía algo ir a la ciudad de Jalapa y hacer muchas vueltas, y bueno, pues así se la pusieron de Luego, complicada. ¿sabes qué sucede? Sí, luego, ¿sabes qué sucede, Milagros? Parece mentira, pero a veces uno no solo lucha contra la falta de presupuesto para tener moderno y decorosas, o al menos decentes, las instalaciones de registro público, o los sistemas computacionales, o la falta de tecnología. A veces uno tristemente también lucha muy cañón con la burocracia, y digo con mucho respeto. Hay gente, funcionarios de gobierno mediano, bajo, alto nivel, que mis respetos. Gente eficiente, echa para adelante, que si en un momento dado les quieres hasta llevar una coquita o algo, como que se ofenden, ¿no? Vale más llevarte con ellos y estar al pendiente de asesorarlos. Pero hay otros que dejan mucho que desear y que muchas veces con sus letras, o porque no les interesa, o porque no es su asunto, o porque ya les aburrió su horario de 8 a 4, no hacen las cosas. Y tristemente a veces no pelea uno solo contra las inclemencias operacionales, sino que contra las inclemencias humanas, que eso es lo peor. Ya no digamos corrupción, lo clásico de que si lo das esto no camina, que el coche sin gasolina no avanza, o sea, no, ya no digamos eso pues está por demás decirlo, ¿no? Sin embargo, creo que eso lo practicamos mucho la vez pasada con el doctor Armando Ledesma. Creo que es momento, y no es ser soñador, simplemente es tener los pies sobre la tierra. Creo que es momento que no solo en Chiapas y en México, sino en el mundo, utilizando para allá, dijeran, a veces le digo, ahorita soy padre soy papá de una médico, soy padre de un adolescente y de un niño. Pero en el caso del adolescente, ahorita estoy en la mera etapa, y le decía yo a mi hija, ala, a ver si el TikTok, hijita, cuando estés haciendo un examen, te va a hacer que tengas 10, ¿no? Y que aprendas, o a ver si el Instagram te va a servir para esto y aquello, ¿no? Entonces yo le decía esto, usemos no solo de allá para acá, sino de acá para allá, las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el Facebook, las tecnologías de la información. ¿Cómo? Generando una concientización. Veamos procesos básicos, y perdón, esto quizá no es materia de esta charla, pero veamos los procesos básicos que generaron el desarrollo de las grandes sociedades que el día de hoy son potencias mundiales. No sé, alguien me creería que en los 60s
60, 70, el ingreso per cápita de España era menor que el de México, no, nadie me lo creería. Sin embargo, después del proceso de la dictadura de Franco, España tuvo un proceso, la sociedad cambió y se volvió sumamente crítica y exigente con sus gobiernos y con sus gobernantes. Digo, no es una Inglaterra o una China, ahorita España, pero está mucho mejor en su ingreso per cápita que nosotros. Eso falta en nuestro país, realmente ser una sociedad crítica con contenido, no a lo tonto, y por supuesto tener esa exigencia. Algunas veces decían nuestros gobernantes, ¿no? Podemos tener un sistema médico como en ya se me olvidó qué país, creo, Noruega o Irlanda, se me fue. Dinamarca. Dinamarca, efectivamente, y no critico a nadie porque al contrario, yo estoy a favor. Sin embargo, lo que sí no estoy a favor es del cinismo. Creo yo que si nosotros supiésemos que nuestros impuestos son aplicados al 100%, pues por supuesto que con mucho gusto, no solo aportamos eso, aportamos más. Sin embargo, creo que esa conciencia soberana, nacional, vaya, ese humanismo que debemos realmente ponderar, este humanismo notarial, ¿por qué no decirlo también? Sí debemos de aportar nuestro granito a la sociedad y ser agentes de cambio, cambiando la mentalidad de la gente. Y sí, siendo conscientes y concientizando de que las cosas tienen que hacerse bien porque así deben de hacerse, que debemos de ser justos, que debemos de colaborar y que por supuesto no necesitamos un chivo o un dinerito o un quinientón de por medio para que pues yo haga rapidito esto y el notario ya firme su escritura mañana, ¿no? Sino porque simplemente es mi deber hacerlo y por qué no, el día de mañana tengo un colega que es así, comenzó trabajando en registro, fue escalando y llegó a ser notario. O sea, sí se puede, solo que hace falta. O si no, no sé si les ha pasado. El día de hoy a veces me quedo sin pasantes y no sé ustedes, pero me cuesta encontrar pasantes que rindan, ¿no? Y alguien me decía, oye, bueno, ¿qué no quieren aprender? Me dicen, no, Lick, es que pues les dan pues su dinerito, entonces ya no quieren trabajar. O sea, imagínate. Sin embargo, creo que es parte creo que nos tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos y creo que realmente esta labor inmobiliaria que ustedes realizan es una labor muy, muy importante, no solo para la economía de nuestro país, sino también para nuestra sociedad. Bueno, continuamos. ¿Hasta aquí nadie? ¿Alguna pregunta, algún comentario? El No lo licenciado sé, no lo sé pregunta. aburrido, perdón, por favor, se vale también. Notario, ya me aburrí, está muy aburrida la No, charla. es que de verdad que el tiempo se está pasando muy rápido. La verdad es que estoy contenta con Gracias, esta clase. Lick, gracias. una pregunta. Dime. Cuando tiene una anotación, una escritura que tenga una reserva de dominio, Ajá. nunca me ha pasado, pero siempre he tenido la duda. ¿Tarda en cancelarse la reserva de dominio? Pues mire, se acude ante el notario, se hace la cancelación de reserva de dominio, se manda a inscribir a registro público y por supuesto que debe estar la cancelación anotada y con eso debería salir libre de gravamen. Eh, Hipotéticamente hablando, quizá teniendo mucho trabajo podría tardar 10 días, echándole ganas 3 días, la labor del notario. El tema a veces es registro público. Claro. Ahora, Lick, normalmente Ah, aquí en... bueno, si hablamos, ojo con un tema nada más. Ajá. Si hablamos con los tiempos de los notarios de Ciudad de México, y digo, no es porque sea yo enfático, ¿no? Pero No, pues ya, ahí es la muerte. allá olvídese, sí son Sí, temas tremendos. Mis sí, colegas hacen, creo que 700 escrituras al mes, que pues yo sí. creo que es lo que yo me hago en un año, ¿no? O sea, imagínense. No, no, no. La verdad es de que yo tengo oficinas en el Estado de México y casi lo hacemos en la Ciudad de México, todo lo que es Infonavit, Foviste y todo. Y la verdad Sí, es que hemos tenido pésima atención de todas las notarías. Perdón por estar hablando así, sí, pero sinceramente no hemos tenido muy buena suerte. sí, ya sé, ya sé. Entonces, bueno, le comentaba, aquí en Querétaro, por ejemplo, si una escritura trae un usufructo vitalicio y la vivienda se quiere vender, Ujú, pues aquí en Querétaro, pues sí nos permiten siempre y cuando se presenten los dos. Resulta que cuando fuimos a Celaya a hacer una operación, pues no nos los ujú, permitieron porque nos comentaba, en este caso fue con un crédito de Infonavit, Infonavit no lo aceptó, Infonavit dice que se tiene que cancelar el usufructo vitalicio para que continúe el trámite. ¿Usted qué piensa al respecto, Liz? Mire, estrictamente hablando, no olvidemos que el usufructo vitalicio, si hablásemos en términos, Dios no quiere, ¿verdad? Si hubiese un litigio o hubiese una situación
que por cierto ya me ha tocado ver dos cancelaciones de donaciones, me fue, tiene un término, por malagradecimiento. Justo hoy checaba una. Es algo muy raro, pero no sé ustedes, a mí no, solo 2 veces me ha tocado ver. Bueno, pero normalmente, si Dios no quiere hubiese un litigio jurídico, no olvidemos que partimos del supuesto de que la cláusula de usufructo vitalicio es equivalente al 50% del bien inmueble en términos de litigio. Bueno, dicho esto, teniendo esa base jurídica, les comento, sí tiene que haber una cancelación del usufructo vitalicio. Sí, estamos hablando de que la persona esté en vida, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, porque pues obviamente cuando la persona pues ya se fue de viaje, ¿no? Lo llamó Dios a rendir cuentas, pues basta con presentar el acta de defunción y con eso acreditas que pues ya estás libre y puedes hacer la operación. Sin embargo, tengo que recalcar algo, Infonavit a últimas veces, es más, creo que apenas inicios de este año y mediados del anterior, ha ido modificando toda su normatividad y se ha vuelto un poquito más exigente respecto a los requisitos que solicita. Por ejemplo, y esto me pasó en el orden de noviembre, si no me equivoco. Antes tú podías firmar una operación a través de un poder de dominio y sin tema, solo se hacía el correo, que es el medio oficial, por supuesto, se hacía el correo a la notaría, donde pedías que te validaran la autenticidad del poder, por supuesto, y ya la notaría contestaba, y una vez teniendo esa respuesta del correo, claro, previa llamadita, no está de más a veces por el colega notario, pues ya confirmabas y por escrito lo tenías. Bueno, ahora no. Ahora el Infonavit te pide que tenga la inscripción en el RENAP. En el RENAP. Muy bueno, ¿qué es el RENAP? Es el Registro Nacional de Poderes. Este RENAP existe desde tiene varios años, sin embargo, muchos no lo utilizaban, hasta ahorita que Infonavit les dijo, sí te recibo los poderes de dominio, pero que estén inscritos en RENAP. Entonces, en base a ese criterio que esta institución está tomando, pues yo creo que sí sería obligable para ellos, porque también no nos olvidemos de algo. El Infonavit no es un banco, pero es como los bancos. Los bancos ponen sus propias reglas y ahora sí que parten del supuesto de que, pues, si quieres, te solicito esto. Y si no, pues no es obligatorio, pero pues no te doy el crédito. Digo, no sé si quedó contestada la pregunta. Sí quedó contestada, David. Sí. Sí, Gracias. igual en términos legales no, pero si esta institución te pone esos límites, pues tienes que cumplir. Sí, a mí lo que me incomoda un poco es de que Infonavit pues no homologa prácticamente los trámites, porque por ejemplo, por una parte aquí en Querétaro se hace una cosa, en Celaya se hace otra con la misma institución que es Infonavit. Ujú. Sí, es Pero cierto. bueno, nos adaptamos. Sí, ya sé, incluso a mí me pasó eso en noviembre por una operación que hice justamente en Querétaro, que una persona que radicando en Ciudad de México, por angas o mangas, a veces nos toca viajar y hicimos un poder y sí, nos lo solicitaban ahora inscrito en el RENAV y todo, pero está bien porque nos vamos actualizando y pues es adaptarnos. Lo que siempre he dicho es, yo siento que el sistema de nuestra dependencia de gobierno, nuestras dependencias en general y nuestras instituciones no está mal que exijan. Lo que no está mal es que a los usuarios, a los privados, a los fedatarios, a los corredores, etcétera, en general a todos, no les brinden los medios necesarios para poder cumplimentar todas las exigencias que ellos hacen. ¿A qué me refiero concretamente? Ya llevamos un par de años muy enfáticamente a nivel federal pugnando por una unificación de la legislación y la normatividad notarial en todo el país. Porque como bien dice, también esto es una punta del iceberg de algo. Lo que en Chiapas es aceptado, algunas veces en Nuevo León no, lo que en Veracruz es obligatorio, en Guerrero no, lo que en Oaxaca a veces te exigen, en Yucatán no, está como suelto. Entonces creo que sí debe de haber una homogeneidad respecto de todo lo que se exige y se pide. Y por supuesto, un sistema único electrónico donde lo idóneo estuviésemos conectados todos, no sé, todos quiénes. Yo creo que todos sufrimos acá por los temas de catastro, peor en las capitales, que a veces en los municipios es muy sencillo, pero en las capitales son muy diferentes, es otro catastro del estado pequeño y tienes que cuadrar los dos y es un tema. Por ejemplo, Tabasco, tengo entendido, ya es un instituto donde en el mismo instituto está registro público y catastro. Y está genial porque
automáticamente tú inscribes una propiedad y creo que ya se autoriza el predial de manera automática. En nuestra entidad no, en nuestra entidad, una vez inscrito el calvario y terminas el calvario de la inscripción de la escritura, ahora te tienes que meter a catastro a actualizar el predial para que no siga saliendo a nombre del anterior dueño, sino del actual. Y eso me imagino a ustedes también les pega, porque luego a veces el cliente te dice, notario, es que no acabó usted su trabajo. ¿Cómo que no lo acabé? Pero si aquí está tu escritura, eres el dueño, ¿no? Sí, saca un CLG si quieres y un certificado de gravamen y verifica que la propiedad... no, Lick, es que no acabó usted su trabajo porque el nombre del predial que está aquí todavía es del anterior, entonces no le usted ha hecho mi compraventa. ¿Y cómo le explicas al usuario a veces eso, no? O sea, Sí, 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 hay gente claro. que tiene mucho dinero, pero que pues no es docta en la materia, ¿no? Entonces, ¿cómo les explica? Sí, Claro, lo claro. haces, pues, pero es una falla en el sistema que evidentemente en unos años o ya se tiene que corregir. Ay, pues ojalá. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar. Compañeros, asistentes, colegas de esta tarde. Yo tengo una pregunta, Ajá, maestro. Aquí en el Estado de México hemos tratado de hacer compraventas con poderes que tienen 10, 11 años y son ilimitados y ya no los aceptan, aunque la ujú, persona viva, que porque tienen ujú, una vigencia, eh, algunos nos dicen que hasta de 6 meses o 3 ujú, años máximo. ujú. ¿Eso sí aplica? Mire, ¿quiere mi respuesta profesional o mi respuesta personal? Usted sabe a qué me refiero. Sí, así es. No, mire, le Bienvenida voy a las decir cómo es. dos. Ajá, No, mejor la otra no. sí. No, mire, le comento. Ujú. Su comentario me da para hacer un ejemplo práctico. Era justo lo que les decía. Por eso tan importancia la homogeneidad de las leyes, sobre todo en materia de derecho registral, notarial, y en la profesión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chiapas no tenemos vigencia para los poderes. Claro, eso no impide que un servidor lo hace. En mi caso, en mi criterio, un poder debe de mantenerse hasta por 5 años y de ahí debe de renovarse. Sin embargo, aquí no es obligatorio. Claro, no me exime de que si lo pongo, punto. Después de los 5 años el poder deja de surtir efectos. No digamos cuando la persona muere, que fenece, es el término, el poder fenece, se extingue, vaya. Bueno, ¿qué sucede? Todos sabemos, y es sentido común, que un poder de dominio cuando tiene más de 10 años, peor ahorita que pasamos la pandemia del COVID y todo lo que ha pasado, pues si en el día a día, a veces en la propia casa se caen los techos y se muere uno, ¿no? Últimamente saliendo a la calle, corres el riesgo de que la persona que otorgó el poder pues ya haya fallecido. Y como todos sabemos, si el otorgante fallece, pues evidentemente el apoderado pues carece de facultades políticas, facultades jurídicas, perdón. Y también te soy cierto, a la par también es como contrarrestar un poquito algo que es un vicio en los usuarios de las notarías o vaya, en las personas que habitualmente hacen compraventas o están en el área inmobiliaria. Eh, el vicio, yo le llamo más que vicio, abates un poquito la irresponsabilidad. ¿Por qué irresponsabilidad? Me ha tocado, no tan seguido, pero me ha tocado que llega una persona de un poder que no sé qué, el poder igual, más de 10 años, le digo, ¿sabe qué? Para mi criterio no, vaya usted con otro colega, igual y se lo hace válido, en mi caso más de 5 años no. Y me dicen, perdón, me dicen, es que fíjese que el dueño me hizo un traspaso de Infonavit, le pagué lo que debía y se fue a Estados Unidos y no tengo cómo contactarlo. Imagínense en qué tamaño problema nos metemos. O sea, tremendo. Claro, hay soluciones, ¿no? Pueden acudir ahí en Estados Unidos ante el consulado les hace... ojo con esto, es un buen tip, por cierto, cuando les pregunten, ya ven que pues a veces se van para allá, ¿no? Buscar un mejor nivel de vida, etcétera. Este, todos los mexicanos radicados en Estados Unidos pueden acudir, por supuesto, al consulado mexicano cuando ocupen un poder para una donación, compraventa o algún trámite donde tengan que estampar su firma oleógrafa original y estar al presente, y pueden pagar un poder que hasta el año pasado tiene un costo de $12, creo que es un costo accesible, y el consulado hace las funciones de notario
genera ese poder, se manda a México y por supuesto que es válido para todas las operaciones que necesiten, para todas las facultades, pleitos y cobranzas, actos de administración, incluso el mal llamado poder cambiario para los bancos y por supuesto facultades de dominio también. Y ojo, un comentario antes que se me vaya. No olvidemos que acorde a la ley antilavado de dinero, que fue en el orden de agosto, septiembre del 2013 que comenzó, se recrudeció en el 2014, los poderes ilimitados, irrevocables, están totalmente prohibidos. Y difícilmente algún notario se va a arriesgar o a expedir uno o a utilizar uno, porque, bueno, por si no lo saben, también, así como esa obligación ilógica para mí de tener que quemar a todo el que llegue a preguntar a tu notaría por una operación de compraventa, también se supone que si alguien viene solo a preguntar y te exhibe un poder de dominio irrevocable, inmediatamente tienes que recogerlo, sacarle copia, según tienes que pedirle copia de la credencial del lector, copia de comprobante de domicilio, y tienes que subirle una basecita de datos reportando que este compareciente llegó a preguntar con este instrumento notarial. Claro, es letra muerta, ¿no? Pero así debería de ser. Entonces, sí, mi sugerencia es que realicen renovación de poderes cada 5 años al menos. En algunos estados sí hay vigencia como tal y es obligatoria, en otros no. En mi caso sí considero que debe tener una vigencia de 5 años y también de alguna manera a sus clientes los vacunan. ¿En qué sentido? También me ha tocado ver cómo primero les juegan bueno, les dan la vueltecita dándoles poderes, un poder de dominio. Obviamente el comprador dice, pues en vez de que yo gaste el costo de la escritura, pues mejor pago nada más el poder, ya con eso me quedo contento y yo soy dueño. Pasan 2 años, el vendedor se percata bandidamente y astuta y negativamente de que la propiedad siga su nombre, va a una notaría, hace una compraventa y genera otra venta sobre el bien inmueble. Y algunas veces el comprador original es afectado porque esa venta sí la hacen ante notario. Y ustedes y yo sabemos que pues está generando el tema, claro, es litigable todo, ¿no? Pero pues algo que esté inscrito ante registro público como tal, pues o tienes la fuerza, o sea, tú como afectado tienes la fuerza de probar que es ilegal, no únicamente defenderte. Entonces la postura es diametralmente distinta. No sé Aquí si se le en, el tema. perdón, Lic, aquí en Querétaro, no sé si en los demás estados, pero por ejemplo, si nosotros presentamos un poder irrevocable, la notaría nos cobra 2 traslados de dominio porque se presume que fue una compraventa. Sin embargo, cuando es un poder revocable, no lo hace así. Pero sí, efectivamente, el irrevocable nos hace pagar 2 traslados de dominio. Interesante. Qué bueno que me lo comenta. No estaba actualizado respecto de eso o no estaba al tanto. Voy a investigar un poquito de eso. Se me hace, no sé, se me hace una medida no arbitraria, sino rara, porque la WIP tiene prohibición expresa de utilizarlos. Ok. Pero sí, qué bueno que me comenta. En mi caso, ¿qué realizo? Lo que sí se puede realizar son poderes de dominio. Ya no le pones irrevocable o irrevocable, nada más poderes de dominio. Claro, reitero, el que lo otorga, pues el día de mañana, no sé, otorgo hoy, martes el poder, el jueves voy a una notaría, lo revoco sin que se enteren a veces los apoderados, y el lunes se me ocurre otorgárselo a otra persona, ¿no? O sea, sí corremos ese riesgo. Claro, por supuesto, cuando les otorguen un poder de dominio, mi sugerencia es que se inscriba el registro público de la propiedad en el folio real o en el dato registral que almacena el bien inmueble en cuestión, por supuesto. Que reitero, aún así, si viene una cancelación del poder, pues se va a inscribir y se va a cancelar. No olvidemos eso. Un comentario, licenciado, Sí. si me lo permite. Aquí los poderes irrevocables, aunque son costumbre en muchos estados, eh, tienen un riesgo también por la parte de defraudación fiscal. Puede ser una cuestión de simulación. Compro el inmueble, me dan el poder para no pagar el traslado de dominio, para no pagar la cuestión de ISR, y al año siguiente lo vendo a un tercero obteniendo un lucro. Entonces hay una simulación y hay una defraudación fiscal. Entonces sí, en la medida de lo posible sugiero que no se utilicen
que incluso van, de alguna manera, van en contra de la ley, porque no nadie en su sano juicio va a otorgar un poder irrevocable a nadie, es un mandato y sobre ese mandato debe de rendirse cuentas y en sí mismo no debería existir de ninguna forma el poder irrevocable, porque no tiene razón de ser. Es correcto, doctor, tu afirmación es tal cual, muy buena aportación, gracias. Y me da pie para comentar algo de la experiencia, sin decir nombres, ¿no? Evidentemente, ¿no? Me ha tocado estar ante clientes que son dueños de muchas propiedades, muchas, pero en el argot social se ríen, ¿no? Y se mofan y dicen, no, 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 a ver, notario, si usted va a registro público y busca mi nombre, no tengo absolutamente nada, no tengo ni en qué caerme muerto, ¿no? Y todos sabemos que la persona tiene, no sé, 20, 30 propiedades. ¿Qué hacen? Y ahí va la anécdota. Eh, Ponen las propiedades a nombres de otras personas y tienen los poderes de dominio y a través del poder de dominio hacen todos los movimientos que quieren hacer. Sin embargo, sucedió ya con una empresa de un giro gasolinero que la sociedad era de otras personas y la persona tenía el poder y era el verdadero dueño como tal y estaba en el supuesto que estaba comentando el doctor Armando, que me antecedió en la palabra y comenzó a hacer movimientos, pero por ahí el contador, que le dio esa salida salomónica para poder mover y no pagar tantos impuestos, pues se le olvidó que evidentemente ahora con los nuevos controles ante la UIP y la nueva normatividad que hay con los recursos energéticos y en Pemex y todo, pues obviamente queda huella de todo lo que haces, ¿no? Facturación, transferencias, transacciones, que si te depositan a tu cuenta, que por qué te depositaron un peso a tu cuenta si tú no eres socio, por qué las ganancias de la gasolinera van para acá o para allá. Entonces comienzan a checar, le queda una auditoría y para no acabar pronto, por usar todo a través de poderes y decir que es dueño de nada cuando pues, tiene un imperio, pues le pusieron una multa de 1.750.000 pesos, la cual tuvo que pagar o iba a perder su gasolina. Tremendo, ¿no? Pero bueno, prevención de fraudes. Vamos a reiterarnos. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, con gusto puede volverme a preguntar. Prevención de fraudes. Al respecto existe, por supuesto, estamos obligados a verificar la identidad. Esto es importantísimo. Al respecto hay varios métodos actuales que han venido a modernizar y a mejorar la labor notarial como tal, en la cual nosotros vemos la manera de validar la identidad y la autenticidad de los comparecientes que asisten a nuestras notarías. Existen varios, algunos no han funcionado muy bien, no estén en pañales, pero dijéramos que estos métodos de verificación de identidad aún están como en vías de desarrollo. Para mí la más confiable es, hay sistemas que venden, especial para notarías, donde está cargado el padrón, bueno, no el padrón electoral, pero sí el dato que retroalimenta con el INE, y tú ingresas el número de INE, los datos del INE, la clave, y tú te das cuenta si esta es falsa o es original. Al menos eso para mí es algo fidedigno. De ahí existen otros métodos costosos, pero a mi gusto todavía en vías de desarrollo. El filtro legal toda la vida va a ser la investigación que tú realices respecto al bien inmueble, que veas que no tiene gravámenes, que veas que no tiene anotaciones marginales y que veas que el comprador, sin ninguna pena o alguna previsión propia, pues puede entregar bueno, no sé allá, pero acá le llamamos a veces seña de trato, el anticipo o ese primer monto en el cual tú amarras la operación, ¿no? Y obviamente lo sumas a la totalidad de la cuantía de la operación de venta que estás realizando de tu casa, de tu bien inmueble, etcétera, tu terreno, predio, etcétera. La legitimación y el consentimiento, claro, estas dos son dos elementos de existencia de un acto, por supuesto. O sea, si no existe el consentimiento, pues no se realiza y por supuesto tienes que legitimarlo a través de ver, por ejemplo, si existe una sociedad mercantil que tiene 3 propiedades y esa sociedad mercantil o esa empresa va a venderle una a un particular, por supuesto que cuando realices la operación de compraventa son 3 socios y de los 3 socios el administrador único es el primero. No va a llegar y te va a firmar el socio segundo o el tercero. Te tiene que firmar
vaya, tiene que comparecer ante ti en la operación notarial y firmar la venta de la propiedad la persona que esté facultada para ello. Y por supuesto, nosotros que tenemos que cuidar que la personalidad jurídica la ostente la persona que está firmando. ¿Ha sucedido que firman personas que no tienen personalidad jurídica? Sí, son grandes omisiones, pero ha sucedido. Por eso es tan importante que acudamos a un fedatario, el que ustedes quieran, pero uno que esté bien capacitado, que sea de confianza y sobre todo que no se preste, pero sobre todo que cuide los intereses de ambos. Protocolo notarial, ya platicamos un poquito de esto, ya les expliqué un poquito protocolo abierto, protocolo cerrado. Existe un protocolo que se llama especial también. El protocolo especial es el protocolo en el cual nosotros podemos realizar operaciones con las entes públicas. Hablo de ayuntamientos, vaya, municipios y entidades estatales. Ahora, aquí es importante hacer una puntualización. Un servidor, por ejemplo, como varios notarios en el país, somos notarios del Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal. ¿Qué significa esto? Que también puedo ejercer mi fe pública en los actos en los que tiene que ver el patrimonio del inmobiliario federal. Háblese de secretarías, por supuesto, federales, secretarías, dependencias, institutos, o por qué no, federales o paraestatales. Paraestatales, caso de Pemex, CFE, es muy común a veces que al menos aquí en Chiapas, limítrofe con Tabasco, ya ven que hay mucho petróleo por esta zona, Pemex habitualmente contrata FES de hechos cuantiosas por los temas de fugas de petróleo, pues por qué no decirlo con sus letras, ¿no? Temas de huachicol que detectan, detalles, irregularidades, etcétera. Ahí es donde entraría el uso del patrimonio inmobiliario federal. No sé, actualmente, por ejemplo, si alguien conocía lo que era Financiera Nacional de Desarrollo, agropecuario, pesquero, etcétera, etcétera, es una institución que en el pasado a grupos sociales le brindaba créditos muy fuertes, como una banca de ahorro social. Ahora ya está en liquidación, y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que es una creación de nuestro gobierno, de la 4T y este gobierno sexenal, transeccional ya. Por ejemplo, los notarios facultados para poder hacer, obviamente entonces están rematando lo que están recuperando, propiedades, muchas cosas. Entonces, los notarios del patrimonio inmobiliario federal somos los que podemos o estamos facultados para participar en ese tipo de movimientos. Vaya, eso es el tema del protocolo notarial. Por supuesto que tenemos que integrarlo bien, cuidar mucho los apéndices, que son los archivos, que finalmente son los anexos, que también le dan sustento a las operaciones notariales que realizamos. La conservación, ya platiqué, que nosotros tenemos la obligatoriedad de 5 años. Algunas veces por cuestiones de presupuesto no es operante esta norma en las dependencias de gobierno. En el caso de Chiapas, a veces lo tenemos hasta por 10 años, porque pues a veces está mucho mejor cuidado con nosotros que en una bodega donde pues igual y a veces no hay las condiciones necesarias, o luego ocupas algún documento y se pierde, o se quema, o suceden cosas. Y efectos, claro, por supuesto que hay responsabilidad de parte del notario. Si haces una compraventa y no tienes los elementos básicos como el INE y la CURP y el RFC, pues déjate de la vergüenza, ¿no? De que no integraste y resguardaste tus anexos, sino pues qué clase de irresponsabilidades. Por eso lo importante de cuidar muchísimos todos los soportes todos los respaldos de nuestras escrituras. Supervisión notarial, efectivamente, existe la dirección de notarías, también está el colegio de notario, el registro público. La dirección de notarías, ahondo un poquito en el tema, es la institución tutorial designada por el gobierno del estado para efecto de velar, verificar, supervisar la labor notarial en el estado. Para tales efectos, en el caso de la Dirección Notarial de Chiapas, cuenta con 3 jefaturas de departamento, una que es de lo contencioso administrativo, respecto a notarías, por supuesto, otra que es respecto de testamentos y sucesiones, y otra que es del archivo. La que más movimiento tiene, por supuesto, es la de testamentos, sucesiones y demás, y la de lo contencioso, porque si hay algún compareciente, vaya, algunos clientes de la notaría que no estén conformes con las escrituras del notario, o que el notario ya tardó mucho en otorgar los instrumentos notariales, o que siente que le cobraron de más, perdón, o que considera que el pago de impuestos es excesivo,
o en general si considera que hay alguna irregularidad en la labor notarial, de manera gratuita y en cualquier momento dentro de un horario laboral, puede acudir ante la Dirección General de Notarías, al menos en Chiapas, como lo hay en todos los estados y en el país incluso, y levantar una queja, que es el inicio. Es como, no es la amonestación, es como tal, es una queja legal donde expresan la labor según el compareciente y responsable en la que esté incurriendo el funcionario, en este caso el fedatario, y pueden iniciar, dar pie a un proceso en el cual, por supuesto, el notario puede defenderse, ya sea bien demostrar que es conforme a derechos actuar, o bien el compareciente demostrar que no, y por supuesto el notario será sancionado. ¿Qué sanciones? Hay amonestaciones, hay oficios de extrañimiento, hay procesos administrativos, multas que son onerosas o, por supuesto, que te quiten la patente, ¿no? La destitución de la patente. O sea, claro que sí hay un proceso en el cual si un notario está realizando una labor fuera de derecho, por supuesto que pueden quitarle la patente por ello. El Colegio de Notarios, pues así como ustedes, que también están agremiados y agrupados, pues también a nivel nacional y en los estados, existe en nuestro gremio notarial el Colegio Estatal del Notariado Chiapaneco, en este caso, donde tenemos una presidenta, que es la notaria Rosario Chacón, con cariño le decimos Charito, el cariño de todos, que ha sido una excelente presidenta, y es pues por quien vela, ¿no? Por los intereses de todos nosotros los fedatarios chiapanecos en este caso, como lo hay en sus homólogos en todos los estados, Querétaro, Yucatán, Nuevo León, Sonora, La Paz, etcétera, Baja California Sur, etcétera. Obviamente este colegiado también tiene tiene una correspondencia en un colegiado nacional e incluso existe un colegiado internacional, por supuesto, con los sistemas jurídicos afines y tenemos también intercambios con todos los notarios de todo el mundo, de España, de Brasil, de Chile, incluso nuestro presidente, el notario Ricardo Vargas, quien siempre nos representa de manera excelente en el país, asistió en días pasados a una cumbre en Uruguay, donde varios notarios de Latinoamérica estuvieron reunidos intercambiando impresiones, debatiendo y comentando justamente lo que les decía sobre el futuro digital y de la información del notariado en el mundo, ¿no? Fue el tema central. Es así, para nosotros ahorita es como el boom, ¿no? Aunque claro, sabemos que el futuro nos alcanzó, pero es parte del tema, ¿no? Y registro público, pues sí, creo que hemos ahondado mucho sobre el registro público. Más que supervisión, pues es como la institución que inscribe los actos y lleva un riguroso registro de quién es dueño de qué actos se está inscribiendo y de todo tipo, no solo compraventas y donaciones o enajenaciones en general, sino también, al menos en Chiapas, como está junto, por ejemplo, Ciudad de México, hay un registro público de comercio, que son donde se inscriben las sociedades mercantiles, asociaciones, protocolizaciones, etcétera, 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 y aparte en otro edificio está el registro público de la propiedad. En los estados normalmente está junto, se divide solo por las áreas y hay un área también de derecho de comercio, regido también por una normatividad propia y donde tiene que ver mucho la Secretaría de Economía Federal y todo un sistema que igual y con gusto será objeto de otra plática. Responsabilidad notarial, por supuesto, la civil, penal, administrativa y las causales, sobre todo la penal. Creo que sin querer lo hemos ahondado en este tema. El humanismo notarial. Este es importantísimo. Vamos a iniciar a cerrar, amén de preguntas y respuestas. Creo que el humanismo notarial es básico y es una respuesta a lo que platicábamos ese rato. Perdón Sí, que te interrumpa, licenciado, aquí para todos. sí. Este concepto de humanismo notarial es creación del licenciado Montero. No lo va a decir, pero aquí lo estamos interrumpiendo para comentárselo. Es un concepto, es una creación de él. Eso es un notario pionero y es uno de los mejores notarios del país. Y este es un concepto de él, es algo totalmente personal. Es un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradezco las inmerecidas menciones de su parte, pero muchas gracias. Sí, efectivamente, estamos iniciando con este concepto que es novedoso. ¿Y qué es? Muchos se preguntan, bueno, ¿qué es el humanismo notarial? No es realmente el humanismo notarial es el hecho de lo que decíamos ese rato,
generar conciencia, no solo en el fedatario público, sino en todas las personas, de poder cumplir las cosas como se debe y ver la manera que nuestra sociedad funcione en atención a que el desarrollo lo tengamos todos de una manera conjunta. El humanismo notarial ve la manera de ser un agente de cambio dentro del notariado y atender de mejor manera, con más sensibilidad, con mucho más presencia, pero sobre todo con humildad y con sapiencia a los comparecientes que acuden a las notarías. Digo, no es un secreto y no me da pena decirlo. En mi caso, yo no soy hijo de notario, ni vengo de un gremio de notarios, soy el primero de mi familia, pero algunas veces creo que cuando, digo, no se ve igual cuando yo sea mayor, así voy a hacer, pero hay algunos colegas ya mayores que a veces llegan los clientes, me ha tocado a mí verlo, y les regañan. Entonces, creo que a veces, pues no debemos olvidarlo. Y quizá esta profesión no es de que el cliente lo que pida, porque aquí no va. Si el cliente me dice que quiere una fe de hechos de que bajó un ovni y un extraterrestre en el Parque Central a las 12 del día, pues evidente no la puedo hacer, ¿verdad? Evidentemente, aunque me dé 10 millones de pesos, ¿no? Ni lo haría, sería yo el hazme reír. Sin embargo, no es que el cliente lo que pida, pero sí es de poder tener esa sensibilidad y esa atención a los comparecientes, a nuestros clientes, para poderles resolver sus dudas, pues con sensibilidad. Y por qué no decirlos, de alguna manera capacitarlos de una manera rápida para que a futuro algún error, porque hay mucha gente que vive en el error. ¿Por qué? Porque le enseñaron a hacer un contrato de tal manera, o porque alguien por ahí le dijo, ¿para qué vas a ratificar el contrato de renta de un inmueble ante un notario? Vas a gastar 3,000, 2,000, 5,000 pesos, a los 11 lo vas a tirar. Mejor así nada más, fírmalo, firmadito, 2 testigos y ya así queda. Sí, pero han habido litigios, no solo en Chiapas, en todo el país, que por ese paguito que se quisieron, esos 3,000 pesitos, 4,000 pesitos que se quisieron ahorrar, el día de mañana tienen litigios grandes que hasta terminan perdiendo los bienes inmuebles a enfrente a los arrendatarios, o llegan después a exigirles la devolución de un mes de renta o cosas así, y a la larga, en vez de gastar 3,000, 4,000, 5,000 pesitos, pues gastan mucho más, ¿no? Entonces, algunas veces nosotros como notarios y en general ustedes también tienen esa obligación ante todas las personas que acuden a pedirles asesoría al área inmobiliaria, de poderlos guiar de una manera. Lo barato sale caro. 1,000 veces me ha tocado ver, sobre todo acá, oiga, notario, es que el otro notario me cobra 1,500 por el poder. Pues con el dolor de mi alma yo les digo, no, vayan con el otro notario que les cobra 1,500. Y sí me ha tocado más de 4 o 5 veces que después, ahí regresan, dijera el Chavo del Ocho, ¿no? Con la cola entre las patas, ahí regresan conmigo, uno de ellos tristemente, porque perdió un litigio, porque ya cuando iban a medio proceso, el abogado defensor de la contraparte se dio cuenta que el poder estaba mal hecho, no tenía los elementos como tal de existencia y la personalidad jurídica va para atrás, se la tiran y va para atrás el juicio de cero. ¿Se imaginan? Por pagar 1,500 y no querer pagar 2,500 o 3,000 pesos de un poder, que es lo que acá cuesta. Creo que en Ciudad de México valen 5,000 los de pleitos y cobranzas, una cosa así. Créanme que a veces lo barato sale caro. Esos son ejemplos muy, muy pequeños de cosas mayúsculas que pueden suceder. Y sí creo que tenemos que generar una cultura de nosotros de humanismo notarial, de ustedes de inmobiliario, de certeza y seguridad jurídica en sus clientes. Y no porque quiera que gasten o vengan con el notario Montero o con algún otro notario en sus entidades federativas, no. Simplemente porque tenemos que velar por la seguridad jurídica, perdón lo diga, de nosotros mismos y de nuestros clientes, y la certeza jurídica y profesionalismo de que si estamos haciendo un trato comercial o una transacción con nuestros clientes, pues les demos certeza jurídica, lo voy a decir como es, para que al ratito no digan que Chuchita la bolsearon o que resulta que yo no dije tal cosa, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante tener esos principios básicos de justicia, de equidad, y de certeza y dignidad, por supuesto. Y a grosso modo, miren, estamos empezando con derecho registral y ya vamos por Venus, ¿no? Creo yo que esto es muy importante. El derecho, el humanismo notarial es muy importante porque va a sentar las bases para que las nuevas generaciones, amén de que ese ratito hablamos, que aprendan a usar las redes sociales como el TikTok, como el Instagram, como Facebook o las que vengan, el Triad, hay otro ahí, hay varios, ¿no? Para informar y no desinformar, porque también ha ocurrido el fenómeno, por ahí en TikTok hay por ahí un notario de las redes o notario no sé qué, que la verdad lo tuvimos que parar porque estaba diciendo pura
perdón la expresión, pero puras cosas ignorantes. Les decía, por ejemplo, si un notario te quiere cobrar el ISR, no, sí lo puedes exentar, acorde a ley, y daba orientaciones totalmente pésimas, que lo único que iba a lograr era que la persona exigiera cosas que no y caer en un supuesto normativo que no es legal, vaya, en una ilegalidad. Y a veces tristemente la gente, así sean 2 o 3 pesos, piensan que en el momento se están ahorrando un dinero y no se dan cuenta de las olas, del problema que pueden generar a futuro y las repercusiones. Déjense de su, de su tema monetario, que incluso en su libertad individual y por supuesto y su patrimonio pueden sufrir ese gran detrimento. Por eso es tan importante cuidar y acudir con fedatarios públicos capacitados y de confianza. Aquí vemos lo del registro público de la propiedad, ya lo explicamos un poquito a detalle. Creo que nos adelantamos un poquito en todo lo que platicamos. Sin embargo, sí me quisiera verificar, porque sé que es hasta las 8 esto y estamos a 6 minutos. Quisiera decir un último tema y de ahí abrir a preguntas y respuestas que con mucho gusto puedo escucharlos y comentar. Únicamente comentar que el derecho, este humanismo social es muy importante, este humanismo notarial, perdón, es muy importante que esté consolidado y que nosotros también, ustedes sobre todo en el gremio inmobiliario, sean agentes también de cambio en cada estado, en cada sociedad, en cada comunidad donde ustedes se desarrollen. ¿Por qué? Porque a través de ustedes, aunque no lo vean así, pero lo somos faros de luz con nuestros clientes. Somos el contacto primero donde los usuarios se acercan, preguntan, consultan sus dudas y por eso es importante que día con día nos capacitemos. Yo siempre les digo a mis colegas, notario que no se capacita se queda en el pasado y con mucho respeto lo comento ahora con ustedes. Inmobiliarios que no se capacitan se quedan en el pasado porque ahora las leyes ya no cambian cada 10 años o cada 15 años. Ahora las leyes cambian todos los días. Todos los días existe una innovación jurídica en alguna parte del mundo que poquito a poquito viene la ola hasta que llega a nuestro país. Y qué mejor estar preparados antes de que venga. Ahorita con el sello digital notarial es una herramienta que poco a poco va a cobrar coercibilidad y obligatoriedad en todas las entidades federativas del país. El día de hoy es un medio alternativo por el cual tú puedes comenzar a realizar un contrato, un inicio de un contrato, no consumarlo como tal, pero sí hacer lo que ustedes llaman seña de trato, o no sé cómo le llamen en cada entidad, o inicio de la operación, o un amarre, o un enganche, o un compromiso de la operación. Pero el día de mañana esto va a caminar, va a avanzar, y aparte que ya va a poder ser o obligatorio, o de alguna manera va a ser ya una opción muy viable y muy práctica en cada ciudad del país. El día de mañana esto ya va a ser para completarla completo, para consumarla, no solo para dar inicio y dejar fincado el hecho de que quiero comprar tal casa o me quiero comprometer a entrar en algún contrato de adición respecto de alguna asociación con alguna sociedad mercantil, etcétera. ¿Sí? Sino el día de mañana va a ser todo un método a través del cual podemos hacer nuestras operaciones notariales con certeza y seguridad jurídica de una manera práctica, de una manera rápida, pero sobre todo dando los resultados que nuestros clientes quieran. Por eso los invito a que se capaciten, a que todos los días estemos actualizados y sobre todo, si por aquí hay algún youtuber o conocedor, que por favor nos ayuden a abonar en positivo esta información que estamos dando y que sepan que vamos a estar acá siempre disponibles para todas y todos para poderlos asesorar. No sé si hay algunas preguntas, comentarios, estoy atento. Licenciado, ¿ustedes también manejan lo que es la fecha cierta para un contrato? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, nosotros como asesores podemos sugerirle al cliente que la fecha cierta la podemos solicitar en una notaría o en una instancia gubernamental o ¿usted qué me sugiere? Este, Nada más una observación. Al decir fecha cierta, concretamente, ¿a qué se refiere usted? Sobre un contrato Ujú. privado de compra-venta, por ejemplo. Ok, sí. La mejor manera como le pueden ustedes brindar fecha cierta, aquí hay que hablar de un paradigma que, bueno, un mito que mucha gente tiene.
les ha tocado hablar, no sé si se dan cuenta que la palabra certificación notarial la usan como cuando los toros, ya ven que usan el capote y que van toreando así a los toros, es como la palabra relativo, ¿no? Que es lo mismo, es relativo, no dices ni sí no, no. Igual certificación notarial. Mucha gente le llama, oye, es que debes de llevar a certificar tu contrato. Eh, Tiene mucho que ver con la fecha cierta. ¿Por qué? A veces, no a veces, la certificación notarial es cualquier certificación que el notario realice en todos los actos, protocolizaciones, ratificaciones de firma y contenido, constitutivas, elaboración de fideicomisos, compraventas, donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como tal, la mejor manera o vía de darle una fecha cierta a un contrato, al menos en ya de 2000, en el caso de acá, 2006, si no me equivoco, para la fecha. Antes sí se podía ratificar la firma y contenido de los contratos privados de compraventa. Desde ese tiempo, al menos aquí en Chiapas, ya no. Y ¿por qué? Porque una fecha cierta, por supuesto, que es a través de de ese tipo de certificación. Ahora lo que hacemos es generar un cotejo, que es lo que ustedes llaman copia certificada, se le llama cotejo, y ese cotejo realmente no es que ratifiques la firma y contenido de los que participaron, no, simplemente es una copia certificada, pero en esa copia certificada, como tiene esa certificación notarial y ese sello del notario, efectivamente le da esa fecha que Dios no quiere, si hay un problema o hay un litigio futuro, eso es una documental probatoria en la cual tú tienes una fecha cierta de cuándo diste arranque a esa operación y hasta cuándo la llevas o de qué manera han iniciado o no iniciado. Ojo con eso, mucha gente a veces confunde, no es tu caso, pero aprovecho para comentarlo. Mucha gente dice, vea que te lo certifiquen. No, certificaciones, todo donde vaya la firma del notario, tiene que venir primero la certificación notarial y luego viene la firma en todos los actos. Habría que decir qué tipo de operación en particular sería, y en este caso sí sería un cotejo o como lo conoce la mayoría, que es copia certificada. ¿Me permite hacer un comentario, Adelante, licenciado? doctor, por favor, ayúdenos. En la cuestión de fecha cierta, donde más se está utilizando y que debemos tener mucho cuidado es en la cuestión fiscal. Para la deducibilidad de una factura, o sea, un CFDI, para la autoridad ya no es suficiente nada más la presentación o la expedición de una factura para su deducibilidad. Una de los requisitos que pide es que realmente se haya celebrado la operación. Entonces, cuando hay cualquier tipo de compraventa o arrendamiento o lo que sea, nosotros sugerimos siempre que sea todo ratificado ante notario público. Al tener eso, además de la fecha cierta, por ejemplo, Ana María Peña nos está escuchando ahorita, ella es de Monterrey. La legislación en materia de arrendamiento en el Código Civil de Nuevo León especifica claramente que cuando se trate de una controversia en materia del arrendamiento, si el contrato de arrendamiento fue celebrado, fue ratificado ante notario público, automáticamente ese documento se convierte en un documento ejecutivo. ¿Por qué? Porque puede traer aparejada el embargo. Entonces se presenta una demanda civil por incumplimiento de contrato en la cuestión de arrendamiento. Si yo presento ese contrato ratificado ante notario público, le puedo pedir al juez que al momento de hacer la notificación a la contraparte, que se le embarguen bienes hasta por el monto de la operación, pero es textual en lo que maneja el Código Civil de Nuevo León, de que o el Código de Procedimientos Civiles que ahorita va a abarcar a nivel nacional, pero la legislación de Nuevo León especifica que si va ratificado ante notario público, nos da esa ventaja. Entonces aquí yo sugiero que todo sea ratificado ante notario público. Se podría decir que es más oneroso, pero nos deja tranquilos. En materia de lavado de dinero, en materia de extinción de dominio, en todo ese tipo de cosas, es invaluable esta situación y más, por ejemplo, lo que comentabas de extinción de dominio en arrendamiento. Hay que tomar en cuenta de que lo más valioso, además de sus conocimientos de un notario, es que tiene una patente. Una patente que se le otorga, es una concesión que le da el Estado y transfiere en él algo que es muy poderoso, que es la fe pública.
lo que diga el notario se da por cierto y es inatacable. Entonces, en todo tipo de juicios que está un documento ratificado ante notario público, deja de ser un simple documento privado y se convierte en un documento público que es difícil que lo echen abajo. Si ustedes presentan un contrato, lo primero que se ataca es que me obligaron a firmarlo, esa firma no es mía, pero cuando ya interviene un notario es inatacable el documento y si quieren atacar el documento tienen que atacar al notario, o sea, tienen que llevar juicios en contra del notario, inclusive denuncias en la vía penal, pero aquí yo le recomendaría todo, por favor, háganlo ante notario público, inclusive si se puede las operaciones de intermediación inmobiliaria. Si un contrato de intermediación inmobiliaria lo manejamos, como ya lo comentamos, como un contrato de comisión mercantil, no un contrato de prestación de servicios, cuando entramos al contrato mercantil, de comisión mercantil, nos apegamos a la legislación mercantil y si ahí le pongo dentro del contrato que se reconoce un adeudo, bueno, más que se reconoce un adeudo, que al momento que se venda la propiedad me tiene que pagar mi comisión porque en ese momento se perfecciona el acto mercantil, el acto de comercio, automáticamente ese contrato ratificado ante notario público se convierte en un título ejecutivo. O sea, voy y entro como secreto y de embargo al cliente que no me pagó la comisión. Esas son las ventajas de tener Es todo correcto. ante notario público. Entonces, esos 2,000, 3,000, la cantidad que cobre un notario de acuerdo a la región, para mí son muy bien invertidos. Yo lo veo como una inversión y me gustaría que lo vieran ustedes así. Así es que nosotros estamos impulsando que todo sea ante notario público para poder dormir tranquilos. Disculpa la interrupción, licenciado. No, adelante, doctor. Creo que fue muy valiosa tu participación. Yo únicamente complementaría el hecho de decir que al respecto, lo que un servidor, o vaya, lo que el grupo está abonando, es que también los costos de mis colegas fedatarios públicos pues sean accesibles para que también pues varios tengan esta cobertura y tengan esta accesibilidad, porque parece mentira, pero a veces cuando cobras 4,000, 5,000, pues mucha gente se echa para atrás porque a veces dan, no sé, un ejemplo, 15,000 pesos de anticipo de algo solo para dar un inicio y se les hace algo cuantioso, que como bien ya dijo el doctor, pues lo vale. Sin embargo, también de parte de este lado, también tenemos que ponernos la camiseta y ver la manera de también tener costos accesibles para que esto también pueda masificarse y en verdad sea una herramienta jurídica útil y notarial, por supuesto, útil para ustedes en su labor inmobiliaria. Muy bien, muchas gracias, Lee. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues estimado doctor, ha sido un placer, compañeras y compañeros, ha sido un placer también compartir este par de horas con ustedes. Tengo que confesarlo, me agradó este ejercicio, sentí también que se pasó muy rápido, espero no haberles aburrido y espero poder haber compartido este granito de arena que nuestro humanismo notarial nos obligue a aportar a nuestra sociedad para su mejoría. Pues te agradezco mucho, licenciado. Te hablo de tú porque eres para mí un gran amigo. Te Gracias, admiro. es recíproco. Eres, para mí, eres uno de los mejores notarios de Chiapas y del país. Y eres muy joven. La trayectoria que tienes es impresionante y no le veo cómo pueda ser frenada. Y aquí de antemano, si Gracias. está ahí cerca tu esposa, ese aval, ese apoyo que tienes ahí también es invaluable. Tus hijos, tienes un excelente equipo humano que te rodea y que te admira igual que nosotros. Te felicito y muy gracias le doy también, les agradezco a todos los asistentes a esta clase y esperemos que no sea la última que imparta aquí con nosotros el licenciado Roberto Joaquín Montero Pascasio. Muchas gracias, estimado amigo. Te agradezco mucho tus valiosas palabras para mí y pues inmerecidas, por supuesto, pero gracias. Y con mucho gusto vamos a estar acá participando las veces que nos convoque tu gremio. Ustedes, con mucho gusto, con muchas ganas y aportando lo mucho o poco que sepamos con tal de que en conjunto todos avancemos y logremos mejorar, no solo ustedes, también un servidor aprende día con día y creo que juntos podemos lograr mucho más. Estamos a la orden y es cuanto.
Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.